Buenas tardes a todos. Bienvenidos a las autoridades notariales y no notariales presentes, al presidente de la Fundación Hay Derecho, que quizá debía haber sido él el que estuviera aquí, pero bueno. En fin, vamos a tener este seminario que estoy convencido de que va a ser muy interesante, sobre el papel de la sociedad civil en el control del Estado de Derecho y el poder. España da la sensación de ser un país activo, que participa en manifestaciones, huelgas, se alza en protestas, crea el 15M, promueve recogidas de firmas a través de Change.org y tantas otros lugares, manda memes, se manifiesta en las sedes de los partidos, se apunta a tractoradas, referéndums de todo tipo, rodea congresos, despide a los muertos en la orden multitud, es enormemente solidario en catástrofes, desgracias, etcétera. Y en esto probablemente estamos por encima de la media europea. Estas reacciones son probablemente sanas psicológicamente para el ciudadano individualmente considerado, pues suponen un desahogo y dan la sensación de que estamos haciendo algo. En algunos casos puede ser la gota que colma el vaso e induzca algún cambio. Pero también es verdad que estas formas de participación cívica son muchas veces reactivas, inmediatas e inconstantes. Son baratas, eso sí, pero poco efectivas. En cambio, creo yo que estamos poco acostumbrados a los tediosos pormenores del trabajo anticipatorio y a largo y medio plazo, a medio y largo plazo, y al apoyo y contribución económica en las causas que consideramos importantes, a rascarnos el bolsillo, vamos. En este sentido, estamos probablemente por debajo de la media europea, por mucho que la actitud del free rider, es decir, la del que cree que siempre habrá alguien que realizará los bienes de interés públicos y se beneficia, sin embargo, de ellos, sea una actitud humana y racional. Muy relacionado con esto está también la tendencia a difuminar en las organizaciones los objetivos concretos en discursos ideológicos, generales y grandilocuentes. Nos da pereza ese pormenor burocrático y nos seduce la emoción que genera la indignación. Cuando se trata de organizaciones esto es todavía peor, porque dificulta las definiciones de los fines, la evaluación de resultados y, aunque permite una más fácil adhesión de aquellas personas que son afines, torpedea la negociación o incluso la objetividad en los planteamientos de las organizaciones. Muy probablemente las razones de todo esto son culturales, porque las fundaciones y las asociaciones os las montamos los notarios en un pispás rapidísimamente. Pero, en fin, no es el momento de profundizar en ello, pero quizá sea la juventud de la democracia la causa de ello. Pues no hay que olvidar que la libertad conlleva responsabilidad, lo que significa apercibirse de que uno es dueño de su vida y responsable de su destino, y no lo es ya el jefe del Estado, no lo es ya nuestro superior inmediato, el Estado o nuestros padres, porque hemos alcanzado ya la mayoría de edad política. Como decía el sociólogo Ulrich Beck, en la sociedad posmoderna hemos entrado en el mundo del hágaselo usted mismo. Y el problema es que a veces no somos capaces de montar el mueble de IKEA que es nuestra vida. Probablemente en este análisis os haya sido un poco pesimista, pues la realidad es que es indudable que la actividad de la sociedad civil ha florecido en los últimos años. Quizá lo prueba el hecho de que hay una actitud reactiva a lo que está ocurriendo en el último tiempo, y aquí tenemos unas cuantas organizaciones que se han destacado por una labor muy productiva en este sentido. Aunque quizá todo ello también tenga la explicación desde que se ha producido en los últimos años un importante deterioro del derecho, del Estado de Derecho en el ámbito institucional y territorial, y quizá hayamos visto también las orejas al lobo. Por eso es preciso que tomemos las riendas de nuestro destino, de nuestra vida política, y no esperemos que nadie nos lo arregle. Por ello, en Hay Derecho, de la que, como comentaré luego, formo también parte, tenemos oficiosamente dos lemas que tomamos de Edmund Burke, que ya me lo ha oído mil veces Elisa, pero me gusta repetir aquí. Para que triunfe el mal, solo es necesario que las buenas personas no hagan nada. Y dos, nadie comete error mayor que aquel que no hace nada porque solo puede hacer un poco.
Para hablar de todo ello tenemos aquí a Eloy Moreno, que es abogado en ejercicio desde 1986, socio fundador de Cenit Abogados, imparte clases de litigación civil en el máster de la abogacía en la Universidad de Barcelona y es ponente de máster de Derecho Inmobiliario del campus ICAP, habiendo tenido diversos cargos en el Colegio de Abogados de Barcelona. Pero está aquí como secretario general de Societat Civil Catalana, una entidad cívico-cultural transversal que, frente a las políticas discriminatorias y excluyentes del Gobierno nacionalista de Cataluña, abandera la defensa de los derechos, las libertades y la igualdad que la Constitución española reconoce a todos los ciudadanos. Nace en 2014 como respuesta a la deriva rupturista de las autoridades económicas. No está vinculada a ningún partido político ni recibe subvenciones. Gracias a la aportación de sus socios y donantes, lideran la oposición civil al secesionismo con el fin de recuperar la convivencia, acabar con el adoctrinamiento, revertir la decadencia económica, obtener la neutralidad de las instituciones y obtener el bilingüismo real. Organizaron la manifestación histórica del 8 de octubre de 2017 y ha impulsado movilizaciones sociales contra el nacionalismo, ejercitando también acciones judiciales relacionadas con el proceso. David Cabo es ingeniero superior en informática, licenciado en psicología y codirector de la Fundación Ciudadana Civio, cuya misión es lograr la transparencia de verdad de los asuntos públicos y dotar a toda la sociedad de la información que necesita para exigir transparencia, responsabilidad y eficacia a las administraciones. Uno de sus logros más conocidos es el famoso indultómetro, una investigación a fondo sobre los indultos concedidos en España desde 1996, de gran importancia porque el dato quita el relato, como se suele decir, y nos da mucha información de lo que realmente está ocurriendo. Muchas más cosas, pero que ya dejaré que lo explique él. Elisa, pues qué voy a decir, abogada del Estado, en excedencia, secretaria general de la Fundación y Derecho y socia del despacho GC Legal, que ha desempeñado diversos cargos en el sector público, en el sector privado, habiendo sido secretaria de Consejo de Administración de varias empresas, participando en la fundación de la consultora, consultora iClaves, ha impartido docencia y es buena amiga y colaboradora en la Fundación Hay Derecho. Por supuesto, coeditora en el blog y hemos hecho varios libros, entre los que, bajo el seudónimo Sansón Carrasco, como Hay Derecho y Capitalismo Clientelar. Obviamente, lo que las tres organizaciones que están aquí podrían contar, pues es para llenar verdaderos libros y seguramente saldrán algunas cuestiones concretas de lo que están haciendo que yo creo que es interesantísimo y debemos comentarlos. Aunque en la medida de lo posible lo que vamos a tratar pues es sociedad civil, Estado de Derecho y control del poder. Sociedad que además no debemos entender como GEL, como algo complementario y subsidiario al Estado, sino como Habermas, que entiende que entre el Estado y mercado hay un espacio de lógica abierta, preocupado por el interés general y derivado de la acción comunicativa, que es lo que estas organizaciones hacen. Alexis de Tocqueville decía: no hay país en el que las asociaciones civiles sean más necesarias para impedir el despotismo de los partidos o la arbitrariedad del príncipe que aquel donde el Estado social sea democrático. Ahí queda la cosa. Para todo ello, yo creo que deberíamos hacer una breve presentación. Cada una de las instituciones me ha pedido Elisa que, bueno, que prefiere la última por ser casi de la casa, y te preguntaría, David, que nos cuentes un poco a qué se dedica la institución que tú lideras y los logros más importantes que haya tenido últimamente. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Civio se creó hace 11 años, soy cofundador junto con Jacobo Elosua, que es el presidente que está allá al fondo de la sala, y surge un poco inspirado de un modelo anglosajón, cuando las democracias anglosajonas todavía estaban un poco, servían de inspiración. Nosotros veíamos una falta de información fiable, veíamos como muchos defectos en el periodismo y creíamos que había nuevas formas de utilizar la tecnología y utilizar o como de modernizar la forma en la que se daba información a los ciudadanos y cómo se conseguía esa información. Entonces admirábamos a organizaciones estadounidenses y británicas que, por ejemplo, hacían lobby de hecho para regular el lobby, por ejemplo, o utilizaban lo que se llaman leyes de libertad de la información en los países anglosajones, la ley de transparencia en España. Entonces nos inspiramos mucho en este modelo porque creíamos que la administración y los ciudadanos están viviendo a espaldas uno del otro
Y también lo que veíamos es que digamos que todos los, como bien decías al principio, sí que hay organizaciones de la sociedad civil en España, pero en general la política no se toca, o sea, en general las organizaciones de la sociedad civil no se centran en problemas políticos y todo ese espacio está, digamos, invadido por los partidos. Es muy difícil hablar de política en España sin hablar de partidos políticos, ¿no? Y creemos que hay un espacio donde la sociedad también tiene que hablar de política sin todo esto. Entonces, eso es un poco la inspiración y lo que nos mueve, y a raíz de ahí lo que hemos empezado a hacer es, o digamos, nuestra línea principal de acción es utilizar la ley de transparencia para conseguir sacar a la luz información que antes no estaba disponible. Y también lo que hacemos es mucho el poner en contexto esta información. Por ejemplo, la información de los indultos está en el BOE, pero nadie va al BOE a leerlo todas las mañanas, entonces también lo que hacemos es recopilar esta información, ponerla en contexto, analizarla, explicar las tendencias, explicar los problemas que hay. Y esa es una de las líneas de acción. La otra línea de acción es hacer muchas solicitudes de información y insistir, recurrir y, si hace falta, como igual comentamos luego, ir a juicio. O sea, nosotros hemos ganado 2 veces en el Tribunal Supremo, una vez contra el Ministerio de Defensa y otra vez contra el Tribunal de Cuentas. Tenemos ahora juicios abiertos contra el Ministerio de Sanidad, contra el Ministerio de Transición Ecológica, para conseguir que se libere esta información. Entonces, algunas de nuestras victorias son esos juicios. Por ejemplo, haber ganado en el Tribunal Supremo al Ministerio de Defensa para conseguir que se sepa quién viaja en los aviones oficiales. Y luego también lo que hacemos es, después de publicar las investigaciones, aprovechando todo el conocimiento que tenemos, por ejemplo, si estamos 6 meses analizando la contratación pública, que es uno de nuestros pilares de acción, porque somos buenos trabajando con datos y trabajando en temas complejos, lo que hacemos también es hacer lobby para intentar cambiar la ley si hay oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se traspuso la Directiva Europea de Contratación, aprovechamos esa oportunidad para en el Congreso reunirnos con todos los partidos, porque nosotros intentamos hablar con todos los partidos, y conseguir que se introdujeran enmiendas para obligar a que hubiera más información pública relacionada con los contratos. Entonces, yo creo que eso explica un poco el cómo trabajamos, que es, pero una cosa muy importante es también que intentamos marcar la agenda, porque, y esto yo creo que saldrá más adelante cuando hablemos de los problemas, hay muchísimo ruido, hay muchísima información confusa o muy superficial. Entonces, al final, uno de nuestros objetivos es conseguir que se enfoquen la agenda en temas estructurales importantes, como puede ser la corrupción en la contratación pública. Pues ahora está muy de moda el tema de los asesores, ¿no? La falta de capacitación de los gestores en la administración. Estamos muy preocupados por el acceso a la atención primaria, el acceso a la sanidad. Entonces, el marcar la agenda, y a veces es difícil demostrar que eso es una victoria, porque no es fácil, pero también yo creo que eso es una de nuestras victorias muchas veces. Muy bien. ¿Y qué me cuentas tú, Eloy? ¿Cuál te parece que es el papel que Sociedad Civil Catalana ha tenido en las especiales circunstancias de las que ha surgido y cuáles son sus principales? Pues precisamente las especiales circunstancias en las que surge la convierten en una necesidad, y las últimas circunstancias de este año y medio último en la política española hacen que esa necesidad que le hizo surgir en Cataluña y con un ámbito estrictamente catalán se haya empleado a la defensa del Estado de Derecho en España, que luego tendremos ocasión de abordarlo, pero está en una profunda crisis. Sociedad Civil nace en 2014, somos un poco más jóvenes, un año más jóvenes que la entidad de David. Cumplimos nuestro 10º aniversario y surge cuando, 3 años antes del golpe de Estado de septiembre de 2017, digo golpe de Estado con toda tranquilidad porque lo fue, no sé, digo que el señaló el término, quiero decir, estamos entre gente, nadie se va a escandalizar porque se utiliza terminología rigurosa. 3 años antes ya era evidente la deriva que estaba tomando el mal llamado procés, y ya era evidente que si no se hacía algo, pues las cosas podían acabar muy mal. Yo creo que la gran virtud que tuvo en ese momento Sociedad Civil Catalana, que intentó aglutinar, y ese es uno de los elementos y los activos que intentamos preservar en este momento, es la absoluta transversalidad. Nosotros no nos casamos con ninguna ideología, con ningún partido, con ninguna estructura de poder, y simplemente intentamos representar a todos aquellos ciudadanos catalanes pues, que están a favor del respeto al marco jurídico vigente y de la consecución de los fines de cada cual pues, dentro de ese marco jurídico. Lo que logró, y era el gran mérito inicial de Sociedad Civil Catalana, fue en Cataluña romper la espiral de silencio.
décadas de gobiernos nacionalistas, décadas de colonización por parte de los gobiernos nacionalistas de la educación, de los medios de comunicación públicos, de algunos medios de comunicación privados subvencionados, etcétera, etcétera, dieron lugar a que una mayoría silenciosa, que era gente que no estaba por la apuesta rupturista, que no estaba por la apuesta independentista, pues tuviera esa sensación de soledad, de orfandad, de que puedo comentar estos con mis amigos en el bar, pero no puedo hacer nada más. Y ese nacimiento de sociedad civil catalana y los primeros hitos en los que tuvo la ocasión de participar, que luego comentaremos, llevaron a que mucha gente se diera cuenta de que no estaba sola, de que había algo que hacer, de que aunque fuera poco entre todos podíamos intentar revertir esa situación y que hasta la fecha pues, hemos seguido manteniendo y cada vez yo creo que con más energía y con más vigencia eso que fue el espíritu fundacional inicial. Nosotros, en principio, cuando surge Sociedad Civil Catalana, pretende ser ese punto de encuentro del constitucionalismo en Cataluña, pretende también ser un think tank, crear relato, en este caso concreto contrarrelato, porque el relato nacionalista había calado de tal manera en la sociedad catalana que era muy difícil realmente hacer. Yo en esa época recuerdo presidí una asociación de juristas, Libertad, que lanzó un manifiesto que era absolutamente de primero de derecho. O sea, las leyes se han de cumplir, las resoluciones de los tribunales también. Pues esto fue una noticia, se nos señaló, fue un escándalo, me llamaron fascista por primera vez en mi vida. Es decir, el tema del contrarrelato, si no se ha vivido en Cataluña, es muy difícil de explicar, porque te enfrentas a un relato que ya ha calado en la sociedad hasta unos niveles que hacen muy difícil y que exigen una pedagogía. De ahí la necesidad de crear este punto de encuentro y empezar a realizar actividades de estudio culturales, de aportación de estudio a todas aquellas organizaciones y administraciones que podían de alguna manera pues colaborar en revertir esa situación, de contactar con Europa y presentar pues alegaciones o informes a los estudios sobre el Estado de Derecho en la Unión, etcétera, etcétera, de intentar lanzar ese mensaje, de hacer pedagogía de las bases de lo jurídico del Estado de Derecho, de qué significa y qué conlleva pues, en todos los niveles de la sociedad, y esa es la guerra inicial. A partir de ahí, sociedad civil no nace inicialmente para personarse en procedimientos judiciales, no es esa la idea inicial, pero sí nuestros estatutos ya contemplaron, porque la resistencia que llamamos en Cataluña al nacionalismo imperante ya tenía un recorrido desde los años 90 y distintas asociaciones muy minoritarias con escaso poder, pero sí ya habían experimentado lo que supone intervenir y digamos, atacar o combatir los excesos del poder a través del procedimiento judicial, y habíamos generado una experiencia en lo que es la posibilidad el gran problema de la legitimación activa de las asociaciones a las que representamos todos los que estamos aquí, o fundaciones en distintos procesos judiciales, y eso nos ha llevado en todos estos años a tener que intervenir en numerosos procesos judiciales, algunos de los cuales de candente actualidad en los últimos años, como es todo el tema del Tribunal de Cuentas, ahora el tema de la injerencia rusa, el caso Tsunami, el caso Olof, en fin, tendremos oportunidad de hablar. Pero el elemento importante que me hace doblemente interesante estar aquí, crear sinergias incluso entre los ponentes, es el hecho de que el gran problema que se suscitó en Cataluña a partir del año 2010-2012, que estalla en 2017 y que continúa hasta hoy, desgraciadamente hemos conseguido exportarlo al resto de España en cuanto a riesgo de quiebra efectiva del Estado de Derecho. Esto es muy grave, ¿no? Entonces eso es un tema que espero que tengamos ocasión de abordar. Seguro que sí. Y ahora tenemos a Elisa de la Nuez, que nos va a hablar de Derecho, que, bueno, me gustaría dar un detalle, que es que Hay Derecho surgió por aquí, ¿no? En un principio como una derivación de la revista Notario del siglo XXI, de algunos, vamos, que aquí, algunos de los que estamos aquí formamos parte de esa revista, pero pronto se vio que, bueno, una blog en ese momento que se dedicaba a hacer un cierto activismo, pues no casaba demasiado bien con digamos, los fines de una organización corporativa. Entonces, como dice Balser, que es un politólogo, que la mayor corrupción es cuando se aplican las reglas de una esfera a otra esfera, pues nos separamos, digamos, y cada uno sigue con sus propias reglas, con
como ha de ser, aunque luego las personas podamos estar en uno u otro. Y me gustaría que Elisa pues, nos recordara un poco cómo nació Hay Derecho, por qué y cuáles son sus principales logros. Sí, bueno, pues como dice Nacho, esto es un poco una spin-off casi del Colegio Notarial de Madrid, porque efectivamente el blog que surge y está apoyado por el Colegio Notarial, es verdad que como dice Nacho, pues vemos enseguida que tenemos un tono muy crítico, intentamos siempre riguroso, pero muy crítico con el poder, con cualquier abuso del poder, y por tanto, bueno, pues llega un momento en que nos parece que es mejor separarnos y también me hace gracia porque todos somos nacemos alrededor de los mismos años. Nosotros somos del 2015. Es verdad que el blog nace antes, a finales del 10 ya, ¿no? Sí. Y al principio es un blog y publicamos, bueno, pues posts, como digo, críticos desde el punto de vista jurídico, con los abusos del poder, etcétera. Y llega un momento que pensamos hay que hacer algo más y montamos la fundación en el año 2015. Entonces es curioso que estamos todos más o menos en esa época, ¿no? Y el objetivo, bueno, pues es la defensa del Estado de Derecho, que nosotros ya veíamos, quizá porque éramos un grupo de juristas y por tanto cada uno en su ámbito, es verdad que había mucho notario, pero bueno, también juristas de otras procedencias, empezábamos a ver estas cosas que dices tú, Eloy, se empezaban a ver también a nivel nacional, ¿no? Veíamos, bueno, pues cuestionamiento de sentencias de los tribunales, dificultades en la ejecución, normas que técnicamente no parecían muy razonables, es decir que nosotros siempre decimos esto viene de lejos, ¿no? Es verdad que iba más tenue y sí que lo que empezamos a detectar, por eso montamos la fundación y bueno, pues que esto empieza a ir más rápido, luego ocurre lo del otoño de 2017 en Cataluña y totalmente de acuerdo que estamos exportando a nivel nacional muchos de los problemas que ya habíamos identificado, digamos, en Cataluña. En ese sentido, nuestro objeto fundamental, como digo, es defensa del Estado de Derecho, pero ¿cómo se concreta esto, no? Porque esto... Entonces, voy a decirlo al revés, porque cuento una anécdota que me pasó el otro día en la cadena SER, de la que soy orgullosa tertuliana, cuando me dijeron, no, es que está muy bien que os dediquéis a hacer debates, a hacer conferencias, a alguna investigación, pero esto ya de poner un recurso, entonces ya te da una idea de qué es dónde quieren que estés, ¿no? Que no, bueno, ahí... jugando las conferencias, las mesas redondas, pero hombre, ya poner un recurso y ganarlo, ya estamos jugando en otro terreno, ¿no? Entonces, es interesante porque nosotros tampoco nacimos para poner recursos, para nada. Pensábamos que efectivamente lo nuestro eran las mesas, los debates, las investigaciones, y ahora ya, bueno, pues pensamos que a lo mejor eso se queda un poco corto y efectivamente hemos empezado también a poner, digamos, recursos judiciales. Pero sí me gustaría también detenerme en otra cosa que han dicho también mis dos compañeros, que es en la importancia de que todo esto tenga una base rigurosa de análisis. Y eso es un poco nuestra carta de presentación. Nosotros somos juristas, sabemos derecho, pero también buscamos datos que apoyen lo que decimos. Eso hemos aprendido mucho de Cibio y de David. De hecho, utilizamos los datos del Inductómetro. Nosotros hacemos un informe sobre el Estado de Derecho que bueno, ha tenido una primera edición y ahora estamos en la segunda, donde intentamos poner números a esas percepciones que podemos tener, pero que pensamos que efectivamente se pueden cuantificar. Y cuantificamos muchísimas cosas, desde el número de decretos leyes hasta las tramitaciones de urgencia, pasando por supuesto por todo lo que ocurre con el Poder Judicial, el número de los indultos, es decir, ponemos números, ¿no? Y otra cosa de la que estamos muy orgullosos es de ser colaboradores desde el principio del informe del Estado de Derecho de la Unión Europea. Es decir, ellos en un primer momento, esto también es interesante, se dirigen a las instancias oficiales, está bien, pero claro, llega un momento que dicen, a lo mejor lo que me están contando desde las instancias oficiales no es todo, ¿no? Y entonces empiezan a contactar con organizaciones, entre ellos nosotros, que encantadísimos de colaborar con ellos, de darles información formal a través de los trámites de alegaciones e informal también cuando hay alguna cuestión que les preocupa el Estado de Derecho, y ciertamente les preocupan bastantes cuestiones del Estado de Derecho. Por tanto, ese es uno de nuestros papeles. Y luego también incidimos de la misma forma en otras cuestiones que tienen mucho que ver con algunas cosas que están pasando ahora mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio que se llama el Dedómetro, que hemos hecho varias ediciones, donde nos fijamos en la forma de nombramiento de los cargos en el sector público. Entonces, claro, cuando ves la historia del asesor de Ábalos y que termina de consejero en una empresa pública, nosotros sabemos por qué pasan esas cosas, las hemos medido
y, digamos, tenemos también un histórico interesante para ver qué pasa cuando gobierna un partido y otro, que ya les digo que básicamente es lo mismo, y también medimos en comunidades autónomas de distintos signos. ¿Por qué? Porque con eso sabemos si tenemos problemas estructurales o no. Es decir, un problema estructural es un problema que no cambia cuando cambia un gobierno. Un problema de otro tipo no es estructural. Aquí tenemos un problema estructural que es la ocupación sistemática de los cargos en el sector público por personas que no tienen la cualificación suficiente, principio de mérito y capacidad. Otro tema que también tiene muchísimo que ver con cosas que están pasando y que hemos hecho muchísimo trabajo ahí, muchísimo lobby, es la protección de los denunciantes de corrupción. Ahora se llaman informantes. Bueno, no sé si saben, se aprueba la ley el año pasado, en febrero del año pasado, pero esa ley todavía no está desarrollada en aspectos muy básicos, como es la autoridad independiente de protección del informante, lo cual hace que a día de hoy las personas que todavía hoy están denunciando corrupción y que a nosotros nos llegan a la Fundación de Derecho no tengan una protección efectiva, un estatuto de protección contra represalias. Y mucha gente nos dice, yo no puedo salir a decir esto, no puedo contar esto, porque a mí me pueden echar, me pueden no renovar el contrato. Es decir, estos son problemas muy reales que a nosotros nos llegan. Y también otra anécdota que puedo contar es que cuando la directora de la Fundación, que no está ya aquí, se va a quejar de esta falta de, digamos, desarrollo, de efectividad de la ley, le contesta el portavoz de Justicia, yo escribo los nombres, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso dice, hombre, ¿qué más queréis? Ya hemos aprobado la ley. Dice, hombre, nos gustaría que la ley se aplicara, pero eso ya parece que es mucho dinero. Estas cosas que cuento son de verdad, ¿no? Entonces, bueno, y lo último que hemos hecho, que yo creo que ahí quizá, y aquí ya termino para no enrollarme tanto, es precisamente empezar a recurrir. Esto era una cosa que no teníamos para nada prevista, ni estaba también en nuestros estatutos, pero pensábamos que no iba a hacer falta. Y luego teníamos también el escollo que tenemos todos de la legitimación activa. Bueno, nos animamos, pusimos un recurso que valoramos mucho, con mucho cuidado, porque pensábamos que se daban las condiciones para que ese recurso pudiera prosperar por el fondo, pero no sabíamos si nos iban a admitir la famosa legitimación activa. Y bueno, pues como saben, el Tribunal Supremo nos concede la legitimación activa, anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y, como dice nuestra directora general, pasamos a jugar en otra liga. Quiere decir que ahora ya somos una fundación, pues no sé si fascista, pero de derechas, pero no sé qué. Claro, ya no somos inocuos, ya no somos inofensivos, somos un agente político más, y esto se traduce, bueno, pues para bien y para mal. Se ha traducido también en muchos más amigos de la fundación, todo hay que decirlo, pero se traduce también en que te ven como un agente más con el que tienen que tratar, ¿no? Y yo por ahora lo dejo ahí y luego si queréis... Muy bien. Hombre, yo creo que antes de hablar de las cosas concretas, que es lo mollar y lo que a mucha gente le puede interesar, sí que me parece que siguiendo un poco el orden del título de este seminario, habláramos un poco de las sociedades, o sea, de estas asociaciones o fundaciones y las dificultades que han tenido. Porque para nosotros ha sido un camino duro y largo, ¿eh? Cuando se montó la fundación... en 2015, un catedrático, Jesús Fernández Villaverde, que por ahí pululaba cuando lo montamos y que era profesor en la Universidad de Pensilvania, me parece que es, decía, bueno, en Estados Unidos esto es frecuentísimo, pero tiene usted que esperar 10 años para que empiece más o menos a funcionar. Y un poco se ha cumplido. Entonces, a mí me gustaría preguntaros a los tres, y en el orden que queráis, varias cosas, todas un poco relacionadas. ¿Cuánto tiempo se necesita una organización de este tipo para que empiece a percibir frutos? ¿Cómo se consigue el dinero? Que eso es una cuestión que me parece que es importante. La mezcla que debería haber entre lo que habéis planteado aquí, entre think tank y activismo, que es un debate que nosotros hemos tenido muy claramente en este mate. Y por último, luego la repito si queréis, si hay un coste individual para las personas que forman parte de estas asociaciones que ya alguno ya habéis mencionado, ¿no? Aparte de convertirse o entrar en la fachosfera o lo que sea, pero si hay algún coste personal. ¿Comentas tú algo? ¿Quién quiere comentar algo acerca de esto? Vale, puedo empezar yo. Financiación y tiempo. Vale, bueno, la parte de la financiación, que yo creo que es uno de los grandes dramas, al menos sé que Elisa y yo lo hemos comentado muchas veces, porque ha sido uno de los grandes problemas. Claro, yo sobre esto puedo dar, de hecho, puedo dar charlas enteras. El gran problema es, un poco enlazando a lo que decía antes,
de que el espacio político en España está muy asociado a los partidos, eso también hace que la financiación, la filantropía, no se quiera meter en estas cosas. Entonces, nosotros, bueno, también es verdad que nosotros, Jacobo y yo, arrancamos sin tener ni idea de cómo funcionaba una cosa de estas, porque no teníamos experiencia en el tercer sector ni en la sociedad civil, y hemos probado un poco de todo, desde vender contenido a medios, a hacer formación, hacer crowdfunding, hemos probado todo. Al final hemos acabado desarrollando un modelo donde un 40% de nuestro dinero viene de nuestros lectores y otro 30-40% de grandes financiadores internacionales o fundaciones europeas, asociaciones de fundaciones europeas que quieren lo que llaman periodismo de servicio público, por ejemplo, pero claro, para llegar ahí te tienen que conocer. Entonces necesitas como estar varios años trabajando hasta que tienes como un track record, un portfolio de cosas que has hecho y te puedes presentar y empiezas a... Entonces, y en general lo que nos hemos dado cuenta es que es un trabajo, o sea, ha habido años donde gran parte de mi tiempo ha sido básicamente buscar financiación. Entonces, es una rueda y es muy difícil porque hasta que no tienes suficientes recursos para pagar a una persona a tiempo completo, esa persona no se puede dedicar a buscar dinero, ¿no? Entonces, es como un bucle. Y entonces, al final, Jacobo y yo tenemos suerte de tener ahorros y Jacobo, que está un poco loco en este aspecto, dijo, venga, vamos a poner dinero y tiramos para adelante, ¿no? Entonces, nosotros salimos con un poco de dinero para estar 6-9 meses y con eso fuimos tirando, pero es muy difícil, si no tienes los recursos o la convicción de que vas a poner tus ahorros en esto, es muy difícil arrancar. Y aún así sigue siendo difícil, ¿no? Porque por lo que digo de que el entorno español es muy complicado para asociaciones como nosotros conseguir dinero aquí, tampoco que nosotros no queremos tener subvenciones de la administración porque nos dedicamos a vigilar a la administración, entonces esto nos pone en una situación complicada, pero bueno, hemos acabado intentando ahora, que es un modelo más maduro, el pedirle dinero a los lectores, ahora que todo el mundo empieza a pagar por los medios de comunicación, pero es algo que cuando nosotros empezamos hace 12 años, pues no se hacía, ¿no? Por cierto, enlazando con lo que decía Elisa de que arrancamos todos a la vez, yo creo que esto tiene que ver mucho también con un poco con el relato, hubo un momento un poco de optimismo y de regeneración y todos nos apuntamos al carro, y esto engancha con tu pregunta de qué debe ser, más think tank o más activista. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda hacer. Aunque no puedes hacer todo, pero puedes hacer un poco, ¿no? Entonces, yo soy informático, yo dije, no, yo puedo coger estos datos del BOE y hacer un indultómetro. Vosotros sois notarios y podéis decir, yo analizo el Estado de Derecho. Quiero decir, cada uno puede hacer lo que pueda hacer. Y para mí el ideal, donde hay que llegar, es que haya un entorno suficientemente rico y un suelo suficientemente rico como para que diversas organizaciones complementarias y diferentes se complementen y trabajen juntas. Quiero decir, mi gran envidia cuando empecé en esto es que en Estados Unidos había una organización que trabajaba solo en financiación de campañas electorales y otra que trabajaba solo en cómo funciona el lobby de no sé qué. Entonces, claro, es una riqueza de ecosistema que hace... Nosotros cuando arrancamos creíamos que íbamos a hacer gráficos y visualizaciones y mostrar información, no sabíamos que íbamos a hacer periodismo, luego no sabíamos que íbamos a hacer juicios, no sabíamos que íbamos a hacer lobby. Entonces, todo esto ha ido surgiendo porque no hay más gente. Entonces, al final, lo tienes que hacer tú todo. Y no es ideal, porque al final no lo puedes hacer todo tan bien como si nosotros nos dedicáramos a hacer solo una cosa, ¿no? Entonces, cada uno, yo creo que en el mundo ideal tiene que hacer lo que pueda hacer, pero bueno, mientras tanto estamos aquí todos haciendo un poco parches e intentando cubrir todo lo que podemos. Y esto engancha con lo que decías tú del coste individual. El coste individual yo creo que es alto, en el sentido de estamos en un sector demasiado poco profesionalizado para lo que debería ser. Entonces, a nivel de sueldos o a nivel de estabilidad de trabajo y tal cual, es muy complicado. Y toda la gente que trabaja en Cibio pues podría cobrar más dinero trabajando en otro sitio. Y entonces tienes que ceder muchas cosas tú para... Y también, más que el dinero, a veces, a mí lo que me cuesta, yo tengo días a veces muy negativos, la frustración, porque al final estás aquí pegándote contra un muro y haciendo preguntas o luchando, intentando cambiar el discurso de algo y te estás dando de cabezas a veces con un relato muy opresivo y que tiene, por ejemplo, en tu caso, igual todo el apoyo de toda la estructura administrativa y tú estás ahí con tu espada de madera intentando tal. Entonces, a nivel individual, aparte del trabajo de lo que no dejas de hacer, tiene un coste personal. También es verdad que cuando algo funciona te sientes muy bien,
pero hay muchas veces dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy malgastando mi vida intentando mover una gran bola. O sea, la Administración General del Estado es un barco gigante, entonces intentar moverlo es una misión muy, muy difícil. Sí, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Gasset. Claro, entonces yo creo mucho en la filosofía esta india de la satisfacción es la propia acción, no el resultado, pero claro, cuesta, o sea, cuando cuesta creérselo, o sea, esto de no, yo he hecho lo que podía y ya está, bueno, ya, pero si funciona mejor, entonces sí. Es lo que nos cuentas. Bueno, en nuestro caso el tema de los tiempos vino condicionado por el contexto, ¿no? He comentado antes que desde mediados de los años 90 había en Cataluña diferentes asociaciones pues muy pequeñas, yo pertenecía a alguna que sacábamos cada uno 2.000 pesetas y comprábamos no sé qué para imprimir y íbamos haciendo cositas, asociaciones sobre todo en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria, por el tema de la colonización por parte del Poder Nacionalista de la Educación, pequeñas asociaciones de juristas, que éramos 12 o 13, pero bueno, conseguías hacer algo y que te sacara la contraportada de la BUI para ponerte a caldo y habías conseguido algo que no tenías dinero para pagar, que es una contraportada. Bueno, íbamos haciendo cositas. Cuando nace sociedad civil, el problema, la situación ya es muy grave, y en ese ánimo de ser un punto de referencia donde converge todo el constitucionalismo catalán, pues eso da un gran empujón de manera que nos sitúa en la primera línea, pues pocos años, en fin, 2 años y pico, 3 años después de su fundación. Pero luego es cierto que para consolidar el ser un referente y poder, por lo tanto, seguir influyendo y seguir operando y seguir cumpliendo los fines fundacionales, exige pues muchas cosas que ya se han comentado, exige actuar desde el rigor, no desde el eslogan, sino desde el rigor. Nosotros también trabajamos en estudios que encargamos a especialistas, pero que nosotros supervisamos en distintos ámbitos, que luego pues el ámbito de la educación, fracaso escolar y lengua lo vamos a presentar dentro de poco. Estamos haciendo un proyecto de injerencia rusa muy ambicioso, hemos trabajado en otros muchos ámbitos. Y con las dificultades que ello conlleva, pero es cierto que nosotros nos lanzaron de un empujón a la palestra porque es que la situación no daba para más, o alguien daba el paso y salía a la calle, o aquello se venía abajo porque no había una reacción de la sociedad civil y los grupúsculos que había, pues por supuesto no tenían ninguna entidad para hacer frente a lo que se nos venía encima. A partir de ahí, el tema de la financiación, pues hay un tema nuclear, que lo ha comentado David, que es que evidentemente para ser eficaz y tener relevancia hay que huir de las subvenciones públicas, con lo cual uno tiene que abocarse necesariamente a financiarse pues, con cuotas de asociados. Eso realmente hoy en día es casi inviable si uno quiere hacer un trabajo de cierta enjundia, con lo cual también pues, se acude a fundaciones privadas pues, que pueden, digamos, coadyuvar de manera que, digamos, combinamos lo que es las cuotas de los socios, que tenemos más de pues, casi 600 socios en Barcelona y miles de simpatizantes que aportan su pequeña cuota, lo conjugamos con dinero que nos dan fundaciones privadas, sobre todo para proyectos finalistas. Al final hemos descubierto que un poco la financiación es más fácil hacerla para proyectos concretos que para la entidad en general, donde la gente es un poco perezosa. Pero realmente el problema económico es acuciante porque, vamos a ver, nosotros estamos intentando crear relato y nos estamos enfrentando a una serie de entidades que supuestamente son privadas, como puede ser Òmnium Cultural, como puede ser la Autoridad Nacional Catalana, y que en realidad están recibiendo millones de euros con cargo a subvenciones públicas todos los años. Enfrentarnos en la labor de contrarrelato, enfrentarnos en la labor de denuncia del quebrantamiento del orden jurídico, claro, es muy complicado en estas circunstancias. Entonces, yo ahí sí que tengo que animar, además tengo que decir, me sabe mal, que los notarios no son especialmente generosos a la hora de ayudar y realmente la situación es hasta tal punto acuciante que yo animo a todo el que pueda a que intente hacer la prueba con un proyecto concreto que os parezca interesante, ¿no? Pues hombre, este proyecto en concreto me parece interesante y sí me gustaría contribuir de alguna manera a financiar este proyecto y hacer un seguimiento a ver hasta dónde conduce, ¿no? Pero si no es así, realmente es la lucha
de David contra Goliat, pero David sin onda. Estamos en una situación donde, además, históricamente hemos dependido absolutamente de un trabajo gratis et amore, de una serie de gente que dedica buena parte de su tiempo, que lo resta a su trabajo, a su vida familiar, a su ocio, para estar allí, y que llega un momento que eso acaba siendo muy agotador y que hay que buscar pues, recursos, porque efectivamente si uno quiere mantener el rigor, necesariamente tiene que pues incurrir en unos costos mínimos para hacer estudios que tengan realmente la profundidad, el rigor y la relevancia que después se le quiere dar. El coste personal. Bueno, yo creo que la gente que estamos en sociedad civil catalana lo descontamos ya hace tiempo, ¿no? A mí al principio me decían, hombre, pero tú cómo te significas, ¿no? Tú tienes un despacho abierto al público. Digo, pues me significo porque ahora el primer paso es el difícil. A partir de ahí en Cataluña estamos todos en listas. Yo estoy desde hace muchísimos años en todas las listas negras y mis compañeros de sociedad civil también, y es un tema que lo tenemos amortizado y descontado desde hace muchísimo tiempo. ¿Es triste? Bueno, sí, también tiene uno la alegría, y eso lo transmito con optimismo, de conocer gente interesantísima, sí, fuera del lado oscuro, ¿no? Y eso a mí me anima muchísimo, ¿no? Sí. Estar hoy aquí, por ejemplo, pues me anima muchísimo, ¿no? Compartir este debate con vosotros, pues me anima muchísimo, porque pues a lo mejor he sido expulsado de algunos círculos sociales. Tengamos en cuenta que al procés català, como decía López Murió, la primera víctima fueron las comidas del viernes, porque era irreconciliable, y luego la familia en Navidad, pero a cambio, pues bueno, tenemos la recompensa de saber que estamos haciendo lo que hay que hacer y de conocer a gente interesantísima que está en el mismo barco. Para mí, un auténtico placer. Elisa. Yo, bueno, si es que siempre es un poco la misma historia. Has dicho tú la frase famosa, David contra Goliat, es cómo nos sentimos. Porque claro, Goliat tiene todos los recursos públicos, o sea, desde nuestro dinero. Entonces es maravilloso, porque tú cuando litigas, nosotros litigamos a vosotros, se están defendiendo con todos los recursos que ponemos los contribuyentes. Y dices, claro, mientras que tú tienes que estar, como dices tú, pidiendo el dinero. Entonces, esto es la primera reflexión, ¿no? Digamos, entre comillas, cuando intentas controlar el poder se está defendiendo con tus recursos, y esto es interesante. Segundo tema, efectivamente, todas las organizaciones que se ven como bueno, pues que pueden hacer un papel en política y tal, inmediatamente ya hay gente, no, es que vosotros sois políticos, nos pasó también, yo es que pongo los nombres, cuando un pobre fiscal quiso entrar en el Consejo Editorial de Derecho, la Fiscalía General del Estado se le dijo, es que es una organización política. Digo, vaya por Dios, ya no le dan la compatibilidad para ser del Consejo Editorial de Hay Derecho, ¿no? Quiero decir, nos pasan este tipo de cosas, por tanto, es difícil conseguir la financiación. Nosotros hemos penado, yo no estoy tan de acuerdo contigo que los notarios no son generosos, con Hay Derecho han sido muy generosos, quizá porque eran amigos, y ha sido básicamente una financiación pequeña y privada la que nos ha mantenido los primeros años con un equipo muy pequeño, como yo lo llamo la fase heroica, porque es una fase heroica. Entonces, hace 2 años, ¿no?, encontramos es una persona que decidió apostar por nosotros, una persona privada, y, digamos, darnos una cantidad de dinero que nos ha permitido profesionalizar el equipo, y a partir de ahí, como dice David, bueno, pues ya tienes personas que están a tiempo total buscando financiación, si no es imposible y no hubiéramos salido nunca de pobres. Luego, esto también es muy interesante, las subvenciones públicas. Claro, nosotros, como somos, nos hemos presentado alguna, nos las han dado, pero claro, cuando han visto el resultado, claro, entonces tenemos, y de nuevo digo nombres, nos dieron un par de subvenciones en el área metropolitana de Barcelona para estudiar dedómetro en sector público y transparencia. Claro, salió lo que tenía que salir. Bueno, pues ya no solo el proyecto se quedó en un cajón, que esto es típico, ¿no? Te financia una cosa que luego no cuento, sino que ya en la siguiente vez que salieron las subvenciones, pues ya no. Entonces, es evidente que si quieres controlar el poder es muy difícil que el poder te dé subvenciones para controlarlo. Esto es así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar ir fuera de España, que ya tenemos algún proyecto europeo, pero como también dice David, esto exige mucha masa crítica, muchos recursos, no es fácil, es decir, no lo puede hacer una organización muy pequeñita. Y luego también buscar, como también habéis dicho, algún tipo de financiación privada, pues de tipo más finalista o por proyectos, pero es decir, que es una tarea muy, muy complicada. La parte buena, totalmente de acuerdo contigo. ¿Que en esto se pierde dinero? Por supuesto. Que digo, para todas las personas que están en el equipo profesional y que podrían estar en otro lado. El tiempo, pues hombre, algunas veces tienes también la frustración de esto cuando va a salir, otras veces sale alguna cosa y dices, guau, ¿no? O sea, eso es verdad. Pero yo creo que la parte quizá más interesante, y la habéis dicho también,
es la gente extraordinaria a la que conoces, porque claro, nosotros solo conocemos gente extraordinaria, cualquier denunciante de corrupción, cualquier ganador de un premio Hay Derecho, cualquier persona que financia lo que hacemos es gente, digamos, muy fuera de lo normal, y eso tiene un retorno personal muy grande. Pero sí querría terminar un poco también con esta idea de que realmente estás combatiendo con tus propios recursos, y a mí eso es una cosa que me fastidia muchísimo, porque digo, pero vamos a ver, que yo estoy aquí con la financiación privada que tengo pequeña y estos señores están pagando, o sea, están combatiendo con nosotros con todos los recursos de la administración pública que pagamos todos los contribuyentes. Entonces yo creo que si nos quedamos un poco con esa idea, porque es importante, yo creo que aprendemos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque los recursos públicos se están utilizando muchas veces, muchísimas veces, para ir en contra de lo que debería ser, o sea, está haciendo al contrario. Sí, que nosotros hablamos mucho porque nosotros tenemos muchos juicios sobre resoluciones relacionadas con la ley de transparencia. Entonces, claro, estamos personados en muchos juicios donde hay dos abogados del Estado luchando entre sí, uno defendiendo a nosotros y otros al Estado. Y a veces pensamos, estamos pagando a los dos. O sea, estoy pagando a los dos abogados. Sí, es correcto. Un poco chocante. Hombre, para caso curioso, el Tribunal de Cuentas, a mí me llama la atención porque en principio la idea era de alguna manera coadyuvar con los poderes públicos en la defensa del Estado de Derecho. Llega un momento en que acaba supliendo la inactividad de los poderes públicos en la defensa del Estado de Derecho, lo cual es sorprendente. El caso del Tribunal de Cuentas es paradigmático. Quien inicia el procedimiento es Sociedad Civil Catalana y nos encontramos con la siguiente paradoja. Claro, ¿quién es la administración perjudicada por el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum del 9N y después el del 1O? Pues la perjudicada es la Generalitat de Cataluña. La perjudicada es la Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña, cuando ya se da traslado en la fase previa de instrucción en el Tribunal de Cuentas a las partes para que formulen demanda, la Generalitat de Cataluña formula demanda, ¿pero por qué? Porque acaba de entrar en vigor el artículo 155 de la Constitución y, por lo tanto, siguiendo instrucciones del Gobierno del Estado, la Generalitat se persona. En el momento que el artículo 155 deja de estar en vigor, inmediatamente la Generalitat desiste. Dándose además la paradoja final de que los casi 5 millones de euros del 9N a los que han sido condenados, pues todos los, desde Artur Mas, Joan Ortega, en fin, todo el gobierno de aquella época, hay una serie de... están consignados, lógicamente, porque hay una obligación de presentar fianza, pero el que los va a recibir va a ser la Generalitat de Cataluña, que posiblemente los invierta en crear relato contra la sociedad civil catalana, lo cual nos haría entrar en un bucle, pero hay que estar ahí porque realmente esto sí que yo creo que es un hito el tema del Tribunal de Cuentas, porque en ese momento en Cataluña había una serie de gente que ya les iba bien someterse a un procedimiento judicial penal, porque de alguna manera querían pasar a la historia como mártires, pero lo que no estaba nadie dispuesto es a que le embargaran la casa de Llavaneres. Claro, tocar la pela a Catalunya es muy complicado. Entonces, yo creo que fue un auténtico revulsivo. En un principio, además, se trajo al proceso como demandados no solo a los políticos, sino también a los altos funcionarios, a los interventores que habían firmado y autorizado las disposiciones de dinero público para fines totalmente ajenos a aquellos a los que estaba destinado, que luego se les dejó fuera del proceso, lógicamente, porque realmente entendíamos que quien tenía que responder pues eran los que habían tomado las grandes decisiones y no el pobre funcionario que le había pillado y un poquito la presión, ¿no? Pero estas paradojas se dan permanentemente y efectivamente hay un montón de dinero público que se dedica precisamente a combatir asociaciones como las que estamos hoy aquí sentadas, pues cada vez que intentan poner en evidencia o recurrir o poner en... Y ahí estamos. Y lo de los notarios lo he dicho, no lo he dicho con envidia precisamente de Elisa, porque pues también nos gustaría que tuvierais un especial cariño por nuestra entidad. Hombre, a mí me gustaría también que esto que estáis comentando aquí quedará con un mensaje positivo, ¿no? Que es verdad que todas estas instituciones han tenido una fase heroica en la que la hace la gente porque se siente vinculada, por lo que fuera, pero lo que debería ser es una sociedad civil que no es ningún heroísmo y que la gente contribuye porque
la sociedad civil es viva y está vinculada con esas cuestiones, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debemos conseguir. En todo caso, para animar al público, me gustaría que contarais, yo puedo contar alguno, pero lo va a contar Elisa, de casos en los que hemos medido que se ha producido algún efecto. Por supuesto, artículos y todo eso, ves que te copian la idea y se coloca en el discurso público, pero por ejemplo, Elisa, si te acuerdas, todas las investigaciones o estudios que hemos hecho, a veces con dinero europeo, sobre determinadas instituciones, han producido un efecto sorprendente en las propias instituciones, y me gustaría que lo contaras, el tema de, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, precisamente, ¿no? Bueno, la verdad es, sí, es verdad que aquello fue muy gracioso porque hicimos una investigación con dinero de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas en perspectiva comparada, y teníamos en la sala que presentamos, estaba el sector, digamos, político, ¿no?, del Tribunal de Cuentas y el sector técnico. Entonces, las reacciones eran absolutamente distintas, digamos, en el lado político les pareció fatal todo lo que dijimos, y en el lado técnico muy bien. ¿Qué cosas prácticas sí que se produjeron? No es tan optimista como lo dice Nacho, pero algo sí. Por ejemplo, se ganó muchísimo en el ámbito de la transparencia, es decir, porque claro, entendieron que lo que era muy vergonzoso es que todo el mundo en todos los tribunales de cuentas europeos publicase sus informes, sus auditorías y tal, y aquí no. Entonces, sí que hubo avances en ese sentido, pero me temo que eran avances más de hacia afuera que avances de la propia institución. Hemos puesto, yo creo, que temas en la agenda, y eso, como dice David, es importante. Claro, lo que pasa es que siempre te quedas con la cosa, pues como ha contado lo de los denunciantes de corrupción, o sea, das un coñazo sideral, nosotros no solo, otras organizaciones, y te dicen, pues ya tienes la ley en el BOE, y dices, bueno, vale, pero sí que se consiguen cosas. Lo que pasa es que de alguna forma siempre es como 2 pasos para adelante y 1 para atrás. No sé si tenéis un poco esa sensación, ¿no? Y luego, además, nunca te quieren reconocer las victorias. Ah, bueno, no, claro, eso se les ha ocurrido siempre a ellos. Claro, no, entonces a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando sacamos el indultómetro en 2014, creo que fue, hay una caída muy... O sea, antes, cuando lanzamos el indultómetro, muy bueno, sí. Había como 500 indultos al año de media, luego se pasó a más o menos 50, y claro, no te dicen por qué, pero luego sabíamos de gente que estaba en el otro lado de la administración, porque también hay que decir que en el otro lado no es un bloque, sino que hay gente que te apoya, y tenemos socios que son altos funcionarios, incluso ex alcaldes, tenemos un poco de todo, y a veces nos han dicho pues, que la sensación esta de que hay alguien vigilando fuera y de que eso se mencionaba pues, a la hora de hacer los informes en el Ministerio de Justicia. Y se contaban un poco más. Claro, entonces, claro, pero esto lo tienes que saber luego porque te lo dicen, pero no, entonces es un poco enfrentarte a una pared y tú estás apretando botones y no sabes qué botón es el que está haciendo daño, entonces es complicado saber exactamente qué es lo que haces que tiene el impacto. Pero sí, muchas veces nosotros, y cuando tenemos impacto, estamos muy contentos. Quiero decir, cuando ganamos un juicio, cuando ahora Sanidad ha dicho que va a publicar el precio de medicamentos, que llevamos años detrás de ellos. O sea, cada vez que tienes una pequeña victoria, sabiendo además las condiciones en las que luchas, pues te sientes un poco como el rey del mundo. Y quiero decir, y yo sabiendo un poco el coste de todo esto, al final yo me podría haber ido y si sigo aquí es porque en realidad dices, merece la pena. Y no me arrepiento de haber hecho esto y aprendí un montón, yo conocí a gente muy interesante, pero simplemente cuando te metes tienes que saber un poco pues dónde te metes, ¿no? Como que no es todo alegría. Sobre todo si quieres, un poco enlazando con lo que decías al principio, sobre todo si quieres hacer cosas concretas, porque es mucho más fácil tener una asociación que se dedica a hacer cartas y decir que a favor del bien y en contra del mal, sí. y estar siempre firmando y yo que sea, pero si realmente quieres hacer algo concreto, un estudio sobre el Tribunal de Cuentas o un juicio contra no sé qué, eso es mucho trabajo. Entonces, yo creo que hay gente que quiere hacer activismo porque le parece guay hacer cosas buenas, pero hay que hacerlas. Entonces, realmente es mucho trabajo, no es simplemente estar hablando de qué bien y qué mal, ¿no? Entonces, el impacto yo creo que se va viendo, ¿eh? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido también cosechando algunos éxitos que nos han animado a seguir. Es muy difícil medir el impacto en creación de relato, pero con el tiempo yo creo que sí será un parámetro que será susceptible de percibir. En Cataluña era fundamental, como he explicado antes, para romper la espiral de silencio. Yo creo que eso es un éxito tremendo porque la sociedad catalana está absolutamente aletargada y sobre todo oprimida por ese poder ómnimo del nacionalismo. Entonces, esa creación de relato que seguimos haciendo la hacemos porque creemos que a corto, medio y largo plazo
sobre todo a medio y largo plazo, va a tener éxito, ¿no? En cuanto a actuaciones concretas, por ejemplo, Sociedad Civil Catalana tuvo una serie de actuaciones muy exitosas en materia de neutralidad de las instituciones y de ocupación ilegítima del espacio público. El tema de la adhesión de los municipios a la Asamblea de Municipios para la Independencia, pues 2 o 3 que nos parecieron especialmente significativos, pues se recurrió el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento y se consiguió efectivamente una sentencia firme condenatoria unos años después, pero pensemos que más de 400 municipios se adhirieron a la Asamblea que está Municipios para la Independencia. Nosotros pudimos con 2 o 3, pero de alguna forma, primero, lanzas el mensaje de que esto que están haciendo ustedes es ilegal. Segundo, lanzas el mensaje de usted no puede hacer lo que le da gana porque puede tener consecuencias, y de alguna manera estás haciendo pedagogía, aunque no tengas la eficacia de conseguir la nulidad de los 400, 500, 600 acuerdos claramente ilegales en ese ámbito. El tema de la simbología en Cataluña es más importante de lo que parece, porque el tema de la ocupación del espacio público en Cataluña era asfixiante. Els carrers seran sempre nostres, las calles siempre serán nuestras, era el gran eslogan desde 2012 a 2019. Die Straße frei, no sé, tampoco quiero meterme en berenjenales ahora, pero este tema era muy importante porque mucha gente nos decía, a ver, pero ¿por qué un ayuntamiento no ponga la bandera española en el edificio público? Porque la Generalitat en determinada consellería pues quite la bandera española. Tampoco pasa nada, hombre, pues sí que pasa. Porque el ayuntamiento destine fondos pues a colgar símbolos independentistas en su fachada o en el espacio público, bueno, y lazos amarillos gigantes en la fachada del ayuntamiento, bueno, esto tampoco tiene mayor relevancia. Sí tiene relevancia, porque estamos dando por hecho que el espacio público pertenece al independentismo, y no es así. El espacio público es de todos. Entonces, también hemos cosechado éxitos judiciales en este ámbito, pero eran meramente botones de muestra, porque tampoco podemos liberar todo el espacio público catalán. Y aquí sí que realmente hay una sensación de agotamiento por goteo, o sea, porque además en Cataluña se hizo ya antes de 2017, a partir de 2016, de una forma absolutamente hiriente, pedagogía no solo de que era posible que los poderes públicos no cumplieran las leyes, sino que además tampoco tenían ninguna obligación de cumplir las sentencias de los tribunales, lo cual ya se le acabó ser un Estado de Derecho. Entonces, luchar contra eso, claro, conseguir que 3 ayuntamientos pues se declare nulo su acuerdo, que 3 ayuntamientos retiren la simbología, o 4 o 5, no vamos para más, pero es que hay 500 que lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, eso es realmente complejo y exige cada vez más medios, cada vez más recursos, pero no es posible tampoco sin el otro aspecto del que hablábamos, crear un relato, porque es que en el momento en que hay un relato único que lo impregna todo, en el momento en que hay un sentimiento único que invade los espacios públicos, esa sociedad ha muerto, ¿no? Y aquí es donde la sociedad civil tiene un papel importantísimo y donde efectivamente, como decía David, años después seguimos aquí, quitándoselo a nuestra vida privada y a nuestra vida profesional, porque creemos que tenemos que estar aquí, tenemos que seguir aquí, y animamos cada vez a más gente a que se apunte, porque, y en este momento, insisto, donde hemos exportado el problema catalán del desprecio a las normas básicas del Estado de Derecho al resto de España, pues bueno, pues habrá que empezar a moverse en todas partes, porque el tema es muy serio. Ahora tenemos que aprender de ti a cambiar el relato, porque tú tienes más callo de haber estado luchando contra un relato. Bueno, claro, en nuestro caso era escandaloso, porque realmente el tema del relato que venía desde P3, es que desde P3 la Escuela Pública Catalana adoctrinaba y sigue adoctrinando, y luchar contra eso es muy complejo, ¿no? Y el tema también, insisto, de la falta de neutralidad de las instituciones, no solo ya de los organismos dependientes de la Generalitat, de los ayuntamientos, de las universidades. Nosotros tuvimos que también, que participó activamente y ganó el recurso Sociedad Civil Catalana en su día, cuando el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tenía inscritas 17.000 entidades y asociaciones de lo más variopinto, algunas de ellas grotescas, y hasta maoístas hay inscritos, se negó a inscribir a las Juventudes de Sociedad Civil Catalana como entidad del campus universitario de la Universidad Autónoma. Es una auténtica atrocidad, que es el tema también de la expulsión violenta de los estudiantes constitucionalistas del ámbito universitario. Pues eso hay que pelearlo, y ahí la labor de los estudiantes jóvenes fue magnífica, pero necesitan un apoyo.
apoyo, y lo siguen necesitando, ¿no? Entonces yo creo que es una labor que nosotros pensábamos que ya estaba en sus fases finales y me temo que no ha hecho más que comenzar. Y por lo tanto, y también se requiere un cierto relevo porque es agotador estar al timón durante mucho tiempo. Se requiere también un cierto relevo de gente que se atreva a dar la cara, y al final pues eso pues da problemas, pero da grandes satisfacciones también. Sí, hombre, yo creo que lo habéis expuesto muy bien, y me gustaría preguntaros, ya enfocando la última parte del seminario, de esta reunión, un poco cómo lo veis, porque las asociaciones, las tres que están aquí, pues nacieron efectivamente en otra situación, han pasado por diversas situaciones políticas, jurídicas y de todo, y ahora nos encontramos en la actual. Yo creo que de algún modo la actual situación ha hecho que la sociedad civil y las asociaciones que representáis tengan una especial relevancia. Pero ¿cómo veis el objeto de vuestras fundaciones y asociaciones? Es decir, el Estado de Derecho, tú has hablado ahora, Eloy, un poco de la situación catalana, cuando yo he estado ejerciendo en Cataluña, ¿no? En Gerona concretamente, y cuando todos los parámetros sociales y jurídicos te hacen que lo que te conviene a ti personalmente es ser independentista o filoindependentista, pues es muy difícil luchar contra eso, porque depende de eso tu vida, ¿no? Pero no creo que el Estado de Derecho haya mejorado en los últimos tiempos, y no sé si la transparencia, creo que tampoco. Y me gustaría que hablarais un poco de eso. Sí. Bueno, una cosa, una vez Elisa en privado me dijo que desde que habéis montado ahí Derecho iba todo peor. Eso no se dice. Es así. Pero es mutuo, es mutuo. No, la transparencia en España, desde que apareció Cibio, yo creo que avanzaron algunas cosas, pero el discurso, o sea, ha pasado de moda. Entonces, que eso a mí es lo que me preocupa, porque sigue habiendo cosas muy oscuras, como por ejemplo, a mí me frustra mucho, ahora que se está hablando tanto de los contratos de la compra de mascarillas, de Ábalos y Koldo y tal cual. Nosotros sacamos un tema muy trabajado durante meses sobre los contratos que se hicieron de emergencia durante el COVID. Sí. Y la empresa esta es la número 13, sale 40 y tantos millones, está en nuestra tabla de grandes empresas también, y nosotros decimos, hay empresas que nunca habían vendido una mascarilla que de repente tienen 20 millones. Eso nosotros lo dijimos. A mí me genera mucha frustración no haber podido ir más allá de eso, porque no tengo acceso, por ejemplo, al registro de beneficiarios últimos. Hay mucha información que no tengo, y la propia, no sé, los interventores, hay algo ahí que no está funcionando. Es decir, ¿por qué tienen que pasar tantos años y tienen que ser a raíz de una denuncia del PP? A mí esto me genera mucha frustración. Sigue habiendo muchas cosas que son poco transparentes en España. Cada vez que pedimos cosas nos dicen que no, para que tengamos que ir a juicio y ganarlo, un poco por cansancio, por agotamiento. Entonces, pero bueno, todo esto yo creo que puedo llegar al final, tiene una parte divertida y nos gusta luchar y tal cual. Por acabar con una nota positiva, o sea, para mí lo muy importante es que nos convenzamos o que nos repitamos que esto tiene remedio, porque para mí el gran riesgo de todo esto es el fatalismo, que es decir, es una cosa muy típica española, que es decir, es que España es así, ¿no? Y España es así, siempre va a ser así. Entonces, yo soy muy fan de Gil de Viedma, un poeta, y a mí me gusta mucho un poema suyo que se llama Apología y Petición, porque él habla de la pobreza de España, tal cual, la inmemorial pobreza. Y a mí una frase que me encanta es: quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica. Es decir, esto no es que está una maldición que nos ha caído y tal, ¿no? Entonces, la transparencia tiene muchas cosas que están mal. A mí me preocupa mucho que se esté saliendo del discurso, porque lo estuvo, en el 2012 cuando arrancamos era un tema de la regeneración y se habla mucho de transparencia. Ahora ya no se habla de esto porque estamos yendo a una guerra cultural que tal vez venga importada o sea, se está dirigiendo toda esta guerra cultural, este frentismo. Para mí eso es un peligro importante, pero es un peligro sobre todo por eso, porque acabemos todos pensando que esto no tiene remedio. Y eso es un poco lo que quiero combatir. Mi mensaje optimista es este. Yo totalmente de acuerdo, pero fíjate, yo te diré que lo que dices de transparencia no lo veo tan mal. Y a lo mejor ahora tú me dices lo mismo del Estado de Derecho. Porque es verdad, se siguen resistiendo mucho y todo, claro, pero digamos, el relato sí está comprado. Nadie te dice que la transparencia, como nos decían antes... Claro, el relato. Claro, el relato, no, sí. Claro, pero es que te decían, no, es que esto, ¿cómo te decían? Bueno, Esto por ejemplo, era cuando íbamos malo a porque pedir... era... O sea, no sé, yo me acuerdo, por eran ejemplo, cosas cuando... alucinantes, ahora nadie te dice Yo eso. me recuerdo hablar con un secretario de Estado
pidiendo, por ejemplo, que se publicaran las agendas de reuniones de los altos cargos, que es algo que llevamos 10 años hablando de esto y todavía no lo tenemos, y me decían, no, hombre, pero es que como la gente va, entonces va a ver que, bueno, era del PP, y decía, es que van a ver que me reúno con los del PSOE y no sé qué, como si fuera algo malo, y decíamos, pero es que es normal, que el problema también hay un paternalismo de no puedo explicar esto porque la gente no lo va a entender, que yo creo que también hay que combatir. Pero eso ha cambiado, ese discurso sí, ya no te lo da, eso no te lo dice. Sí, hay un... Sí, vale. Sí, por eso digo, no, porque cómpramelo porque es verdad. Sí. Y luego yo creo que también ha cambiado otra cosa, te digo también por animarte, que yo creo que también se han puesto más las pilas, yo creo que los tribunales de justicia, que al principio no entendían mucho de qué iba esto, o sea, yo creo que con todo hay avances, y dices, bueno, son lentos, sí, pero... Y te iba a decir también los órganos de garantía, también yo creo que han hecho un esfuerzo de ser pro transparencia, o sea, que con todo, bien, bueno, eso. Sí. De Estado de Derecho, bueno, pues obviamente el Estado de Derecho no está para tirar cohetes, ¿no? Nosotros uno de los éxitos recientes ha sido que reunimos un montón de firmas para que llevamos al Congreso, que no servirá de nada con el tema de la amnistía, pero que nos sorprendió la reacción, porque nosotros íbamos a otra cosa. Sí. Entonces íbamos, hablando en plata, íbamos a pedir dinero por las cosas que hacemos y de repente firma contra la amnistía y tal. Y dijimos, bueno, pues vale, pero que no íbamos a eso. Entonces quiero decir que claramente la gente yo creo que está preocupada con razón. Pero también de nuevo... A ver, hay que dar un mensaje positivo. Yo siempre pongo la misma anécdota, la conté el otro día, lo siento por los que me oísteis, en la presentación del libro de Rodrigo Tena. La gente no suele saber que estos países tan maravillosos, los que están en los líderes de todos los buen gobierno y transparencia, eran países muy, muy corruptos en el siglo XIX. No es el protestantismo, no son los genes, no son que son vikingos. Es que estos señores, lo digo lo de los suecos porque lo cuento mucho, tuvieron un desastre tremendo en una guerra contra Finlandia, que era enemigo secular, porque todos sus jefes militares eran hijos estaban puestos a dedo y eran unos incompetentes. Entonces, claro, aquello fue, claro, pensaban estos pobres finlandeses, bueno, una derrota tremenda, entonces se sientan y decimos, esto tiene que funcionar de otra manera. Es decir, no, esto no está en los genes y no está en el protestantismo y no está en la confesión, que les gusta mucho flagelarlos, no. Y el otro ejemplo que también pongo del Reino Unido, aunque ahora ya el Reino Unido no está, como dices tú, pero bueno, era interesante que era cuando empiezan a colonizar la India ya en serio, pues también mandaban ahí a los hijos de los lores y de los condes y de tal, que era un desastre, porque evidentemente no sabían. Entonces dicen, bueno, vamos a montar un civil service meritocrático para mandar allí gente, gestores, que sepan. Pero esto también, de nuevo, después de no sé cuántos desastres, digamos, que ocurren. Por tanto, no están los genes, no está escrito en ninguna parte. Lo que pasa es que es verdad que tenemos esa cosa un poco derrotista, no, de esto es cultural. Desde el siglo XIX estamos así. Oiga, mire, pues esto se puede cambiar y de hecho hubo una enorme ventana de oportunidad, como sabéis todos, alrededor del año 2014-2015, cuando estos temas estaban en la agenda, cuando los nuevos partidos tenían estos temas en la agenda. Es decir, esto... Pero un poco en la línea que dices, yo estoy 100% convencido que con las leyes cambian las cosas, una buena ley cambia las cosas, porque estábamos cansados de escuchar que es que en España la gente es que fuma en los bares, ¿cómo le vas a prohibir fumar en los bares? Se acaban los bares. Apruebas la ley y no pasa nada y todo bien. El carné por puntos a la hora de conducir también, o sea, cuando de repente te quitan puntos, de repente ya no conduces borracho. Entonces la cultura cambia cuando cambia una buena ley. Entonces, yo estoy convencido que las cosas se pueden cambiar. Yo también soy optimista porque efectivamente si después de 10 años, 11, 9 trabajando estamos donde estamos, igual no ha servido para nada, pero la pregunta es ¿dónde estaríamos si no fuera por...? Y yo aquí sí que tengo una experiencia muy concreta. Los pequeños granos de arena al final acaban las pequeñas piedritas acaban haciendo una pared, ¿no? Ahora mismo pues ningún interventor de la Generalitat se le ocurre firmar nada si no es en presencia de su abogado. La gente pues, al menos sabe que no todo es gratis, no todo sale, no que todo quede impune y que hay gente que está movilizada, que todavía los resultados son escasos, si lo contextualizamos en la escala en la que se está produciendo el gran ataque al Estado de Derecho español, sí, pero bueno, pero estamos allí, ¿no? También es cierto que nos ha tocado, digamos, lanzarnos al mar cuando venía la gran ola populista a nivel mundial y defender los principios rectores del Estado de Derecho en plena ola populista es algo muy difícil. Yo recuerdo un hijo de un amigo mío que venía a nuestros actos divulgativos
de los principios, y me decía, no, si todo esto que decís está muy bien, pero no sirve absolutamente para nada. En el siglo XXI hay que tener otro tipo de estrategias, y la estrategia pasa fundamentalmente por el relato. Por eso es tan importante, aunque no tenga la gratificación inmediata de una sentencia judicial firme que pueda ser susceptible de cambiar puntualmente algo, el crear ese relato que de alguna manera, digamos, la sociedad necesita tener unos puntos de referencia en ese relato de defensa de los valores en los que se fundamenta una democracia, un Estado de Derecho moderno, el Estado del bienestar. Y las cosas poco a poco, yo soy optimista, creo que saldrán. Ahora presentaremos en breve un estudio que se ha hecho durante años, analizando toda clase de parámetros sobre la vinculación entre fracaso escolar y lengua materna en Cataluña. Bueno, eso al final, hasta que no se ha hecho un estudio profundo, pues no vamos a poder empezar a sacarle réditos. Iniciamos un proyecto también, pues como he dicho antes, en relación con la injerencia rusa en el procés catalán, que en principio pues quería crear relato, luego se nos ha estallado con el tema de la ley de amnistía, el tema de la responsabilidad contable. Yo cuando leí el primer anteproyecto de proposición de ley de amnistía y vi que dedicaban un artículo a amnistiar la responsabilidad contable. ¿Pero dónde se ha visto esto? Pero al final esto es muy útil, porque cuando Europa tenga que examinar cómo es posible que el Estado español dicte una ley donde no solo se amnistíen delitos que siguen en vigor, lo cual, en fin, no vamos a entrar en el, sino que se dedique un artículo a amnistiar la responsabilidad contable de aquellos políticos que han desviado fondos públicos, algunos, por cierto, provenientes de la Unión Europea, para fines ajenos y además ilegales, pues no sé cómo lo van a ver. Pero ahora las grandes esperanzas están puestas en Europa, que duda cabe, y estamos volcando un poco nosotros también, pues presentamos este año, ya lo diré, ¿cómo se llama el informe ante el Rule of Law? Sobre el Estado de Derecho. Sí, no, pero se presentan no es informes, son bueno, alegaciones tampoco, llámale como quieras. Pero la gran esperanza está puesta en Europa, y yo creo que ahí hay una labor grande, grandísima. Pues tenemos elecciones al Parlamento Europeo en junio. Las elecciones al Parlamento Europeo pasaban totalmente desapercibidas. A nadie le parecía que fuera importante para su vida cotidiana lo que decidiera Bruselas. Pues ahora a lo mejor hay que crear el relato y hay que lanzar el mensaje de que sí, de que estas sí que son importantes, porque nos estamos jugando muchas cosas y algunas nos afectan de manera muy directa, ¿no? El derrotismo, es cierto, todos hemos caído en algún momento en el derrotismo. Bueno, aquí estamos un poco reunidos para animarnos los unos a los otros. Muchos. Comentábamos con la presidenta y con el vicepresidente de Sociedad Civil, que están aquí entre el público mientras tomamos un café, que nos había alegrado mucho que un gran pensador y un gran humanista catalán y gran jurista y compañero vuestro, que es el notario Juan José López Burniol, que había abrazado el derrotismo en sus últimas salidas a prensa, en el último año y pico, ¿no? Sí. Había abrazado un poco el espíritu ese del 98, ¿no? De que efectivamente pues es que esto no tiene solución alguna. Y, pues en el último artículo que publicó la semana pasada, volvía otra vez digamos, a poner las cosas en su sitio y a propugnar que sí, que hay que seguir luchando porque esto tiene que solucionarse de alguna manera, ¿no? Entonces esos momentos de derrotismo un poco endémico que tiene esta sociedad, pues tenemos que combatirlos también. Tenemos muchos frentes abiertos, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Como dicen los... ¿Y cómo se está viendo la amnistía ahí en Cataluña? ¿La ley esta? Hombre, es que es tremendo. Tú imagínate, después de todo lo que pasamos, porque claro, tú conoces Cataluña, muchos de los que están aquí posiblemente también, pero los que estamos en primera línea en 2017, 2018 y 2019... no es un problema ya de que lo cubráramos sobre las bondades del Estado de Derecho, es que pasamos miedo físico. Claro. Esto es así. Entonces, que ahora, que claro, lo de la amnistía es una barbaridad de tal calibre que estamos convencidos, porque es que no puede ser de otra manera, que esto lo vamos a conseguir descarrilar de alguna forma, porque es que realmente el mensaje que se lanza es tremendo. Yo tuve ocasión hace unos meses de publicar en El Mundo un artículo que titulaba "Del todo vale a la independencia de facto", que iba un poco por ahí. En 2017 nos saltamos las leyes, prescindimos y no cumplimos, sino los poderes públicos, las resoluciones de los tribunales, y ahora
cuando todo parecía que la respuesta de la sociedad civil, del Estado, de los tribunales, porque en definitiva las últimas dos líneas de contención en Cataluña son los tribunales de justicia y la sociedad civil, no hay más. Entonces, cuando parecía que eso pues ya ponía las cosas en su sitio, pues ahora nos venden la ley de amnistía. Y nos venden no solo la ley de amnistía, lo cual supone que efectivamente todo aquello va a quedar impune, con lo cual ya decían que lo iban a volver a hacer cuando estaban en la cárcel de la Ayuntamiento, imagínate ahora que encima los amnistía. Decía que no solo es la ley de amnistía, es el tema de la quiebra de la unidad del Poder Judicial, los consejos autonómicos de justicia. Esto está perfectamente ideado porque la única posibilidad de frenar este tipo de movimientos es precisamente un Poder Judicial fuerte, independiente y que haga lo que tiene que hacer. El darle a la Administración autonómica el poder de nombrar discrecionalmente los miembros de un Consejo de Justicia autonómico, pues es una barbaridad de tal calibre que, unido a la desaparición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las fronteras, de los puertos y de los aeropuertos, que también está encima de la mesa, conduce a una situación de independencia de facto. Es que no hace falta que haya una declaración unilateral de independencia, es que de facto ya la tendrán el control del territorio, tendrán el control de los tres poderes del Estado. Pues realmente llegaremos a esa situación si esto no se para de alguna manera. Por eso mi esperanza de que consigamos detener todo esto ya no se basa solo en el convencimiento de que se puede conseguir, que cada vez me queda menos, pero ahí estoy, sino que es que no tenemos más remedio, que no tenemos más remedio que seguir luchando. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, no, bueno, yo creo que, no, en relación con esto, a ver, yo creo que es que esta ley, si se llega a aprobar, está llena digamos, de agujeros jurídicos facilísimamente aprovechables. Esto han mencionado algunos. Es decir, que es muy fácil desde el punto de vista de un tribunal de justicia o de quien tenga que amnistiar, plantear cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial o simplemente esto cómo se interpreta, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía mucho en ese sentido porque creo que la ley es técnicamente tan poco solvente que eso se va a producir de forma natural. Y por otro lado, porque también desde el Poder Judicial, con las agresiones que se están viendo, ¿no?, por parte de algunos diputados en el Parlamento y tal, se sienten, digamos, como exactamente como tú has dicho, como el último dique de contención. Pero es que además técnicamente tienen la posibilidad. No hace falta hablar de lawfare, simplemente si haces una ley muy mala técnicamente o muy poco defendible jurídicamente, pues eso te pasa de forma natural. Es decir, los jueces al llegar a la aplicación dirán, uy. Y hay una diferencia además que me parece muy relevante, que se le dio el otro día a una catedrática de Derecho Penal, que una cosa es que un delito sea amnistiable y otra cosa es que se amnistíe efectivamente, y eso no es automático, eso pasa por un procedimiento judicial. Entonces, los jueces dirán lo que tengan que decir y yo creo que en la mayor parte de los casos yo creo que lo van a ver complicado, ¿vale? Pero yo creo que todas las cosas que además haces referencia, que me parecen muy pertinentes, pero yo sí es que confío en una cosa que es el principio de realidad. Es que hay cosas que son en contra de la realidad. Y yo a veces digo, bueno, si todo esto está muy bien, pero claro, si esto, por ejemplo, el tema del pacto fiscal, esto es que hace que no sea viable un montón de comunidades autónomas que sin, digamos, la aportación catalana ya no son viables directamente, ya no tendrán sanidad, ya no tendrán educación o la tendrán de otra categoría. Bueno, pues a mí me parece que esas son cosas, digamos, que quedan un poco al margen del juego político o que van más allá del juego político, porque ya estás hablando de cosas que se tocan, ¿no?, que quizá todavía no están muy en el debate público, pero... Entonces yo soy optimista no solo por el tema del Poder Judicial, de la sociedad civil, de los ciudadanos españoles, que yo creo que están bastante concienciados en su mayoría, sino también porque hay cosas que, por mucho que te empeñes, pues tienen una resistencia, digamos, material y tangible, ¿no? Pero bueno, dicho eso, es verdad que ahora mismo tenemos muchísima tarea por delante, que no hay que bajar la guardia en absoluto, que no podemos confiar en las instituciones. Esto es así, no podemos confiar en las instituciones. Que tenemos que suplir, como tú has dicho muchas veces, a las instituciones. Nosotros ahora también, lo puedo decir en público porque ya es público, nos hemos personado en el Tribunal de Justicia de Estrasburgo para defender la actuación del Estado español en el proceso, porque no nos fiamos de que el Estado español defienda la actuación. Entonces vamos, una organización de la sociedad civil, a hacer ese papel, ¿vale? Y nos han admitido, fenomenal, y esperamos hacerlo bien, pero es que estamos supliendo lo que las instituciones están dejando de hacer, y esto es lo que hay. Y con este toque ahora a pedir el dinero, ¿no, presidente? Expresidente. Yo creo que ha quedado bien claro. No sé si quieres decir ¿quieres algo, David, o platillo? si alguien quiere hacer alguna pregunta del público. Nuestros esforzados... Como número uno.
partícipes los contestarán. Muchísimas gracias por el coloquio y frente a lo que comentaban entre Elisa y David respecto a si la transparencia está pasando un buen momento o uno malo, la pregunta, ¿no estaremos yendo hacia un modelo de transparencia de las pequeñas cosas en la que, por ejemplo, las negociaciones para la formación de gobierno en total opacidad hace 10 años habrían sido imposibles? Es que no he entendido mucho la pregunta. ¿Tú crees que, tenemos transparencia de las pequeñas cosas, pero que las negociaciones de gobierno en privado... Que la tesis de Elisa de que estamos yendo a mejor, quizás sea en las pequeñas cosas. En el relato, he dicho, en el relato, o sea, de que ya no te dicen, oye, esto, o sea, que está feo decir que no vas a ser transparente, para entendernos. Sí, eso sí, o sea, está feo decir que no eres transparente si todo el mundo lo compra. Luego en la práctica es más difícil. Pero ¿tú crees que programas electorales hace 10 años estaban todos. En los actuales yo no lo veo. No, exacto. En los programas ya no se habla de todas estas cosas de transparencia. Pero tú decías que si podría haberse dado en otro momento histórico las negociaciones en privado del poder. No lo sé. Es que ha sido todo tan raro que ya el hecho de que estén negociando fuera de España es todo tan surrealista que no, yo no sé cómo ver. Es que es una... De todas formas, eso para mí, o sea, mientras sean partidos políticos negociando, yo eso siempre he visto como que es una cosa privada. De hecho, yo nunca compré el discurso, por ejemplo, de Podemos, que decían, no, es que esto va a ser una videoconferencia de las negociaciones. A mí siempre me pareció como un extremo un poco absurdo, porque yo creo que hay un espacio para la negociación en privado, y es una cosa entre partidos. Mi queja es siempre sobre la administración. Quiero decir, una vez que ese acuerdo está hecho y está en el gobierno, sigue habiendo falta de transparencia, pero las negociaciones entre partidos eso lo puedo ver más normal. Si vas a la negociación para formar gobierno, lo que no es normal es que de ahí salga con opacidad un proyecto normativo que le enchufas al Congreso y que le dices esto es lo que hay. Esto no es normal. Entonces, una cosa es que tú te reúnas con un partido, no sé qué, y otra cosa es que de eso resulta un texto que se le entrega en una proposición de ley al Congreso al que se le dice esto es lo que hay y lo vas a firmar. Entonces, vosotros creo que me disteis la idea de esto, se parece a un negocio privado. Esto no es lo que hace un Parlamento habitualmente. Lo que hace un Parlamento es llegar a un acuerdo con lo que sea y decir en mi acuerdo de investidura o de legislatura vamos a hacer esa serie de cosas, pero no me vengo debajo del brazo con lo que me tienes que aprobar si quieres que te invista presidente. Esto yo no lo he visto nunca y creo que no creo que sea muy común. Pero creo que va más allá de lo que tú apuntas. Yo sí que creo que la transparencia en general, por lo menos en el relato, ha mejorado. ¿Que se siguen resistiendo? Pues obviamente todo lo que digamos no les viene bien va a ser siempre resistencia, pero sí que yo creo que ha cambiado digamos el discurso, a decirlo así. Sí, pero bueno, no vamos a, yo tampoco quiero aburrir, pero quiero decir, sí, todo el mundo dice que quiere ser transparente y eso es nuevo. Sí. Lo que ha cambiado es que antes había unas propuestas concretas de vamos a regular los lobbies así hasta y hubo un momento como muy de policy, eso es verdad, tal cual, exacto, de entrar en el detalle de qué hace falta hacer, y eso se ha perdido porque los programas se han quedado en un nivel de abstracción de a favor del bien, en contra del mal y todo esto. Entonces, se ha perdido el detalle, que eso sí que está pero hace no tanto se veía bien ocultar las cosas. No te tengo que decirte nada, si esto es nuestro. Sí. Y ahora es verdad que eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Sí, es un poco sí. Más preguntas. Coincido con Elisa en nuestra desconfianza con las instituciones y por eso nos obliga pues a estar en los tribunales donde normalmente no querríamos estar. Eso sin ningún género de dudas. Y después, en Sociedad Civil Catalana somos más de a Dios rogando, pero con el mazo dando. Tampoco teníamos que haber tenido un referéndum ilegal el 9 de noviembre. Teóricamente tampoco teníamos que tener un referéndum ilegal el 1 de octubre. Y hemos tenido 2 referéndums ilegales. O sea que más vale no bajar la guardia, porque si no tendremos el tercer referéndum, o ya no hará falta, porque será un paseo militar hacia la independencia. Buenas tardes. Me siento un poco en un océano de juristas, siendo sociólogo, entonces un poco extraño, pero encantado de estar aquí. Además, soy socio de la Fundación Civio, recibo todas las mañanas los posts del blog de Derecho con Sociedad Civil Catalana. Estoy un poco más lejos, pero bueno. Hazte socio. Ya lo recibes todo. Un pack de todas las mañanas. Lo que sí quería decir es,
Lo habéis dicho y lo refrendo. Si no existieran esas tres entidades que representáis, deberían estar. Y creo que estamos muchísimo mejor con estas tres entidades que si no estuvieran. Pero yo, como sociólogo, que no me quito el gorro ni para dormir, siempre veo un poco la parte más social. Y me cuesta establecer el puente entre la labor extraordinaria que hacéis y lo que mucha gente se encuentra diariamente en su situación personal. El que una persona tenga que meterse en Internet a las 5 de la mañana para conseguir una cita previa, para arreglar un asunto de su jubilación, y encuentre una cita 2 meses después en una provincia distinta de aquella en la que vive, eso es terrible. Entonces, ¿cómo establecer ese puente entre el trabajo que hacéis con esas situaciones cotidianas de millones de personas que se encuentran con la burocracia defensiva, como se dice ahora, etcétera, etcétera? Gracias. Pues yo me alegro que me haga esta pregunta, como se suele decir. Nosotros tenemos un proyecto de cita previa que vamos a empezar ahora y lo primero, ya también, porque yo lo cuento todo, nos hemos dirigido a todos los ministerios a preguntarles, pero ustedes tienen una cita previa obligatoria, qué procedimientos, cuál es la norma legal, suponiendo que haya alguna, y hemos conseguido, esto os gustará por transparencia, que nos hayan contestado absolutamente de todo, o sea, de todo es de todo, unos que sí, otros que no lo tengo, otros que lo tienen el de enfrente, hemos conseguido todas las contestaciones posibles, que eso en sí mismo ya es interesante, ¿no? Pero digamos que sí, vamos a ponernos con eso. Lo primero que queremos es saber qué está pasando, por eso era el diagnóstico, es decir, vamos a ver, por cada uno de los ministerios y de las entidades públicas, ustedes qué citas tienes, cuándo las ponen, algunos ya te digo, nos han dicho, nosotros no tenemos ninguna, pero nosotros sí, pero solo para esto, otros no nos han contestado, otros no saben. Es decir, que sí, que queremos conectar, pues yo creo que esto es lo que decía también David, intentamos conectar cosas concretas, y ahora habla tú también de los tíos que son muy chulos, con preocupaciones concretas de los ciudadanos sin perjuicio de esta preocupación más general que yo creo que también debemos tener. Sí, bueno, si eres socio civil, yo creo que habrás visto nuestra investigación del año pasado sobre la cita previa, donde mostramos eso, el colapso absoluto de la sociedad civil, de la seguridad social. Y el colapso del teléfono de ayuda del ingreso mínimo vital. O sea, también esto empezó, teníamos un punto de esto, pero creció mucho durante la pandemia, que además de ser un poco molestos y estar siempre quejándonos, también porque a veces agota, tenemos una parte que llamamos un poco de servicio público, donde estamos muy preocupados, por ejemplo, en concreto del tema de las ayudas, de que no se ejecuta el ingreso mínimo vital, pues eso, de que haya que pedir cita previa para las oficinas. Estábamos en la oficina enfadadísimos cuando salió Escrivá en el Congreso a decir que no hacía falta cita previa, cuando estaban todos los carteles en las oficinas de la Seguridad Social. Pero bueno, eso, entonces tenemos... Nosotros haremos fotos de los carteles para que se vean. No, es impresionante, eso fue. No, pero que eso, que para nosotros es muy importante y de hecho, al final, un objetivo nuestro de Cibio en todo esto es que la administración funcione mejor para que estemos todos mejor. No es solo estar ahí criticando y tal cual, sino decir, bueno, pues que la gente, por ejemplo, entienda las ayudas y cómo pedirlas. Tenemos muchísimo trabajo hecho sobre el bono social, que es muy difícil de pedir, el ingreso mínimo vital igual. Entonces, al final, nuestro objetivo es que el Estado, que pagamos entre todos, que trabaje mejor para todos nosotros. Y esa es la parte que creemos que la gente puede entender. Porque no es tanto hablar en abstracto sobre Estado de Derecho, aunque todo esto obviamente cae y llega a la tierra a través de tu interacción con la Administración, las ayudas a las que tienes derechos y no recibes. Entonces siempre intentamos, y cada vez más, intentamos tener esta parte como de bajar a la tierra el todo esto para qué es. Y explicar, por ejemplo, para qué sirven los impuestos, dónde van los impuestos, cómo se ejecuta el presupuesto, que es muy complicado de explicar porque hay poca información. Entonces intentamos no perder ese foco. En cualquier caso, todo está vinculado. Antes estábamos hablando de la desviación del dinero público para fines que le son ajenos. Bueno, es que al final la cuestión está en cuánto dinero se destina a cosas que no tienen nada que ver con el bienestar del ciudadano y ese déficit presupuestario endémico de la seguridad social, por ejemplo, pues porque el dinero no está ahí y está en otro sitio donde no debería estar, y está pues en embajadas donde se difunde un relato absolutamente... Entonces yo creo que todo está conectado y, por ejemplo, yo cuando se hablaba antes del trabajo de mis compañeros en materia de la hipertrofia del aparato del Estado, con la multiplicación de asesores inidóneos y sin ninguna capacidad de asesorar nada, bueno, pues todo ese trabajo al final se traduce en que el dinero público se destine a lo que se tiene que destinar y no a otras veleidades que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces es un trabajo complicado hasta que se traduce en fines concretos, pero hay que estar ahí en todos los frentes, ¿no?
Hola, buenas tardes. Primero, felicitarles por el trabajo que hacen cada una de sus asociaciones, y lo segundo, me gustaría preguntar si alguna de sus asociaciones, o conocen alguna, ha tenido presente el hecho de enfocar no tanto lo que hacen a realizar como parches, sino a dirigirse a las características del sistema que hacen que sucedan estas cosas, como por ejemplo apuntaba don Antonio García Trevijano en el siglo pasado y, bueno, parte de este también hasta su fallecimiento. Gracias. ¿Qué ha dicho al final? ¿Al final qué ha dicho? Que si García Trevijano. Es que pregunta difícil, ¿no? Sí. No me miréis a mí. Hacemos parches. Es que no sé no entiendo muy bien a qué te refieres. ¿Cuál es el...? O sea, para mí una cosa de base es que el poder sin control, o sea, el poder tiene que tener siempre un contrapoder. Entonces, nosotros, por ejemplo, no sé si es lo que preguntas, no sé si es la línea de lo que preguntas, pero para nosotros, por ejemplo, el Estado, no porque los políticos sean malos, pero necesita siempre un contrapoder que tiene que ser, por ejemplo, la prensa. Y para que la prensa funcione necesita buena información. Porque, bueno, de hecho, yo citaba mucho a Lippmann, que era un periodista americano muy famoso. Entonces, él decía que el periodismo es como una linterna que apunta en un punto, pero los sistemas de información de la administración o los registros de la administración es como la luz de fondo que ilumina todo, ¿no? Entonces, el periodismo es una herramienta para intentar, poco a poco, que la administración funcione mejor y que sea más racional y que tenga mejor información. Entonces yo quiero creer que nosotros trabajamos en esta cosa como a largo plazo de intentar luchar contra la tendencia del poder de ser siempre, de cerrarse sobre sí mismo y de creer que los datos son suyos. Y lo que pasa es que a veces cuesta ver un poco la conexión, pero yo creo que sí, que trabajamos un poco en esta línea general a largo plazo. Pues le contesto yo, porque yo sí que he leído a García Trevijano, que además era notario, por cierto, y sí, hace muchos años, los años 80, y García Trevijano ponía en cuestión el sistema, incluso la transición, se había hecho de una manera que no tenía que ser, entonces pues el sistema no funcionaba. Yo pienso, por desde luego no hay derecho, partimos de que el Estado constitucional que tenemos, nuestra Constitución del sistema, pues es adecuado, pues tiene sus fallos como todo, pero el problema no es que esté bien o mal, el problema es que no se aplica bien, ¿no? Si se aplicara perfecto, pues entonces funcionaría probablemente mejor. Ya hay un problema, pero podríamos estar hablando ahora sobre instituciones, leyes, si deben ser las personas, si debe ser la ética, porque las instituciones tenemos las mismas que en el año 1978 prácticamente, y sin embargo las cosas no funcionan igual, ¿no? O sea que aquí hay mucho que hablar, pero vamos, yo tampoco soy García Trevijanista en ese aspecto y me parece nada. que por eso digo. No, yo creo que el diseño institucional que tenemos es bastante razonable y absolutamente comparable con el de otros países. Cuando hemos estudiado instituciones concretas, y sí lo hemos hecho, sí vemos dónde están los problemas, y los problemas yo los resumiría en algo facilísimo, que es la politización de las instituciones que permea hacia abajo, o si prefiere la integración, esto es un poco así, pero la integración de las carreras funcionariales y políticas, que al final esto está súper diagnosticado, no estoy diciendo yo nada. Entonces, yo el otro día ponía el ejemplo del CIS. El CIS, vale, fenomenal. El CIS ha sido una institución cuya regulación no ha cambiado, que yo sepa, y sin embargo lo que hace ahora el CIS pues no es lo que hacía en otras épocas con unos partidos y otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha puesto un señor que venía de la Ejecutiva del PSOE y ha puesto la institución al servicio del Partido Socialista. ¡Pam! ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿No? La regulación de la institución no. En principio eso no ha cambiado, ¿no? ¿Por qué se presta la gente a eso? Que eso es muy interesante. La Fiscalía General del Estado, lo mismo. Porque sus carreras profesionales dependen de los jefes políticos y ya está. Y esto nos lo podemos contar como queramos. ¿Esto está en el diseño institucional? No. ¿Está en el Tribunal Constitucional diseñado para que haya por bloques o el Consejo General del Poder Judicial? No. Está diseñado para que haya amplias mayorías de consenso. Entonces, claro, meterse con el diseño institucional, que insisto, además es muy parecido a lo que hay en otros sitios. No. Lo que nos podemos meter es con ese tipo de problemas que tampoco son solo propios de España, pero que aquí es que están hiperdiagnosticados. Bueno, un par de preguntillas más, que si no se alarga, tenemos, bueno, una y hay otra. Sí, buenas tardes. Lo primero, felicitarles por la labor tan encomiable que realizan. Ustedes, alguna otra asociación más, que incluso mejoran la labor de lo que podría llamarse el defensor del pueblo, ¿no? Una institución como el defensor del pueblo.
Yo quería saber exactamente, nos comentaban, cuáles son los instrumentos legales que utilizan como asociación para conseguir los objetivos y en el caso concreto de los presentados en Europa, en las instituciones europeas, en concreto, ¿cuántas de ellas se han conseguido, se han realizado positivamente? Gracias. ¿Empieza ya? ¿Empiezas tú? Venga. No, a ver, el tema de los instrumentos legales, pues los que están al alcance de una entidad con ese trabajo especialmente delicado de conseguir tener la legitimación para poder interponer recursos, para poder interponer demandas, para poder personarse en causas, en sumarios, en instrucciones penales, pues en unas ocasiones para coadyuvar y en otras, como hemos comentado, para impulsar, porque no lo hace absolutamente nadie, ni siquiera el Ministerio Fiscal, que es otro tema a tratar, el tema de la estructura orgánica del Ministerio Fiscal, pero la trataremos otro día. Pero los elementos de que disponemos son estos. El tema de la justicia europea, a ver, en este momento la gran esperanza, que lo ha apuntado también Elisa hace un momento, porque en Europa se ha ido mucho a crear relato, se han hecho comunicaciones al informe anual sobre el Estado de Derecho, que yo creo que han tenido su importancia y que han sido consideradas por los distintos informes de estos 3 últimos años. Pero la gran esperanza en este momento en las instituciones europeas deriva precisamente de algo que comentaba antes Elisa, que es la imposibilidad de la aplicación, por ejemplo, de una ley como la de amnistía, que técnicamente es un auténtico desastre, pero que los jueces van a tener que utilizar la herramienta de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE en relación con, y eso lógicamente diga lo que diga y pacten lo que pacten Junts y el Gobierno, pues va a tener un efecto suspensivo sobre la resolución que tengan que dictar. Esto no hace falta que lo ponga una modificación de la ley de enjuiciamiento civil porque va de suyo. Es decir, que aquí también estamos inventando cosas muy raras, ¿no? Entonces, acudir a esas instancias europeas, estamos haciendo especial hincapié precisamente por esa cierta desconfianza, porque está antes una cuestión una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero la sospecha de colonización del Tribunal Constitucional, digo sospecha, esperamos, yo tengo la confianza plena de que esto no sea así y de que al final responda, pero tenemos una experiencia que quizá nos hace, pero tenemos siempre consideramos que tabla de salvación de las instituciones europeas que puedan, y al hilo de lo que comentabas antes hace un momentito, comentabas tú, yo recuerdo, efectivamente, yo creo que el marco jurídico es adecuado. Lo que pasa es que quizá los que lo diseñaron pecaron de ingenuidad, porque nadie esperaba realmente que se torciera las cosas como se están torciendo, y quiero recordar una intervención que me resultó muy ilustrativa. Hace algo más de un año tuve el honor de presentar a un jurista como Manuel Aragón en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, y él comentaba una cosa que me llamó poderosamente la atención. Me dijo, a ver, es que aquí lo que cambió es el paradigma. O sea, a mí se me elige magistrado, cuando yo fui elegido magistrado del Tribunal Constitucional, lo fui a instancia del Partido Socialista Obrero Español, yo era un jurista progresista, pero yo desde el momento en que acepté el cargo, yo dejé de tener ninguna referencia de quién me había designado y quién no, y pasé a ostentar las funciones de magistrado del Tribunal Constitucional con plena independencia de qué ocurre, que esto que ha sido así durante todos estos años, en los últimos años, no está siendo así. Y efectivamente pues hay una cierta deuda hay una cierta confusión entre la función institucional que tiene que desempeñar un magistrado del Tribunal Constitucional o un miembro del Consejo General del Poder Judicial con lo que es ese vínculo con quien le haya nombrado y quien le ha dejado de nombrar, que efectivamente, como decía Manuel Aragón, debería ser irrelevante. Entonces, aquí estamos en un problema, y estamos en un problema también pues que nadie pensó en la deslealtad de las administraciones públicas hacia el ordenamiento jurídico, que es una cosa que en Cataluña lo hemos vivido de manera muy dramática, ¿no? El legislador no lo pensó, porque en aquel momento nadie pensaba que esto llegaría aquí, y eso requiere de una movilización general de la sociedad civil. A mí me encanta
encantaría que hoy saliéramos también con la idea de que somos 3, pero tendríamos que ser 300 y dentro de poco 3.000 entidades. O sea, que el problema endémico de la sociedad española, de esa falta de vertebración, porque no hay tradición asociativa, esto hay que darle carpetazo. Si salimos con ese mensaje, que tenemos que conseguir vertebrar la sociedad para que efectivamente ese contrapoder no solo sea solo la prensa, sino la propia sociedad civil independiente y estructurada, pues habremos salido con un gran mensaje de aquí. Venga, la última pregunta. Sí, muchas gracias. Yo les he oído que van ustedes a los juicios con el dinero y con los abogados que tienen de unas pesetillas de los colaboradores y se enfrentan a entidades, o en el relato lo mismo, se enfrentan a entidades con muchísimo dinero. De esto mismo se quejaba uno que fue ministro de Exteriores, que fue García Margallo, de que él realmente, para atacar el proceso como contrario a la legislación europea, la Generalitat tenía muchísimos más medios que el gobierno, desde el ministro de Asuntos Exteriores. Sí. La realidad es que quien ganó, parece, de momento, fue el Ministerio de Exteriores, que sí, cierto, tenía las embajadas, tenía muchas cosas a favor. Y en ese sentido yo incidiría en el tema ruso, porque el tema ruso hace que el proceso pase a ser un problema estratégico. Es decir, es muy posible que el proceso empiece a tener dificultades, no en el gobierno español, sino en el gobierno francés. Es decir, porque para el gobierno francés esto puede ser un grano muy gordo. Y en ese sentido, mi ánimo a que esa vía es muy prometedora. Muchas gracias. Pues se lo agradezco porque es uno de los objetivos del proyecto, efectivamente, que se perciba el problema como un problema que afecta a todos los estados de la Unión Europea y a todas las democracias occidentales, que no es un problema doméstico. ¿Vale? O sea que gracias. ¿Hay una más? Venga, la última ya. Hay una más. La última ya, acabamos. Sí. Muchas gracias. Una pregunta rápida. El 29 de noviembre del 2023 el Parlamento Europeo admitió a trámite una petición concreta, que era la 1561, que se basa en que hay que recuperar el Estado de Derecho en España por 4 motivos. Uno, que los 20 vocales del CGPJ los nombra el Congreso y el Senado. De esos 20 vocales, 7 son los que componen la comisión disciplinaria, que es el órgano sancionador de los jueces. Esos 20 vocales, el CGPJ, son los que también nombran a los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo, que se encarga de juzgar a los aforados, y que quien debe de proteger la independencia judicial es el fiscal general del Estado, que es nombrado por el presidente del Gobierno. Entonces, por esos 4 conceptos se presentó la petición y se ha admitido a trámite. Ahora tienen que investigar, consultar con la Comisión de Justicia, Didier Reynders, etc. La pregunta es, ¿qué experiencia tienen ustedes con el tema de Europa? ¿Europa puede hacer algo aquí en España o en principio no? Nosotros, vamos, en el tema tanto del Consejo General del Poder Judicial, que pido expresamente no tocarlo porque eso es para otra sesión, por favor. Sí, sí. Y la Fiscalía General hemos trabajado mucho. Yo creo que, bueno, como saben, con la implicación del comisario de Justicia Reynders, es evidente que el tema del Consejo lo conocen mejor que aquí, diría yo, o por lo menos igual. Y, claro, el punto es hasta dónde ellos pueden intervenir o dejar de intervenir. Yo hablo de lo que conozco, que es la Comisión. El Parlamento Europeo, si quieres, yo eso conozco menos. El tema de la Fiscalía General, yo creo que es otro tema que se está poniendo, nosotros estamos poniendo mucho el foco ahora, porque además se están viendo cosas, y era uno de los puntos que ellos ya tenían en el informe del Estado de Derecho, aparte del Consejo General del Poder Judicial, tenían la Fiscalía General del Estado, y nosotros queremos un poco que pongan hincapié no solo en el tema del nombramiento del fiscal general, que como saben lo hace el Gobierno, sino qué pasa después, es decir, cómo el fiscal general puede hacer prácticamente lo que quiera con los nombramientos discrecionales, ¿no? Y lo que eso supone y cómo puede pasar del Consejo Fiscal, en fin, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Hombre, a nivel de informe, pues espero que nos hagan caso y qué tal. A nivel político, pues eso a mí se me escapa un poco, ¿no? Las discusiones en el Parlamento Europeo son discusiones políticas. Que eso se traduzca después en algo jurídico, pues claro, ahí tenemos los procedimientos de infracción que, en fin, no son para tirar cohetes, en el sentido que son muy complejos, o bien
que esto se acabe de alguna forma llegando a los tribunales, al TJUE, y no es fácil, ¿eh? Por eso digo que a veces cuando se habla de Europa, o sea, así como la cuestión prejudicial está claro, yo tengo una ley de amnistía, planteo una cuestión prejudicial, me voy al TJUE, en todo esto que hablamos de estándares europeos, que hablamos, esto es más difícil de que pase algo concreto jurídico, no digo a nivel político, a nivel de presión, que yo creo que eso ya está pasando, ¿no? Pero no sé si vosotros queréis completar. Yo no controlo nada de esto. A ver, es cierta esa no desconfianza, sino simplemente dificultad de que eso tenga un impacto efectivo, ¿no? Efectivamente, el tema del Consejo General del Poder Judicial, cómo se diseñó y cómo después se prostituyó a través de la ley orgánica, daría para otro debate, ¿no? Lo que sí que es cierto, y ahí es donde yo apunto un atisbo de esperanza, es que tampoco teníamos ninguna confianza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en las instituciones europeas cuando se produce en 2013 la revolución del derecho de consumo en España, ¿no? Nadie sabía de la existencia de la directiva en materia de consumo, o el que lo sabía pues entendía que era papel mojado, y hemos vivido en los últimos 10 años una auténtica revolución en materia de protección de derechos de consumidores. Esa revolución ha venido de Europa, porque de repente los propios jueces españoles se han enterado de que además de ser jueces del Estado español eran jueces europeos que tenían que aplicar el derecho comunitario, aunque no estuviera específicamente incorporado en el ordenamiento jurídico español, y eso ha generado una gran revolución. ¿Qué puede ocurrir en el futuro con determinadas instituciones, con el Consejo Europeo, con el TJUE, en otros ámbitos? Pues bueno, de la misma manera que hubo gente audaz que inició el camino en materia de derecho de consumo, pues habrá gente audaz, la hay, que ha iniciado el camino en otros ámbitos, y dónde llegará, pues esperemos que a su sitio, ¿no? Yo creo que hay una gran variedad de herramientas que no se han explorado. Hay un terreno virgen, porque, por ejemplo, la intervención directa de la Unión Europea en materia de vulneración del Estado de Derecho de Estados miembros lo hemos iniciado en el este, pero a lo mejor tiene que venir para aquí, ¿no? No lo sé. Es un campo inexplorado en el cual, pues bueno, pues vamos a trabajar todos y todos los que se quieran apuntar, ¿no? Que hay muchas mentes jurídicas brillantes que también pueden ayudar, ¿no? O sea que nuevamente os exhorto a que, o les exhorto a que colabore. Vamos a acabar ya, que nos hemos alargado un poco, pero claro, es que esto da para muchísimo. Bastante hemos hecho con limitarnos un poco. Muchas gracias a los tres, a David, Eloy, Elisa, y recordaros que el próximo lunes, 1 de abril, estará con nosotros el coronel José María Pardo de Santayana, también a las 19 horas, para impartir una conferencia titulada El mundo en guerra, las alianzas, nuevas claves para entender las alianzas bélicas y el estancamiento de los conflictos. El coronel es diplomado de Estado Mayor y coordinador de investigación y analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y muchas cosas más que aparecen aquí en su biografía y que os explicarán el próximo día. Muchísimas gracias por venir, por aguantarnos y a contribuir a estas asociaciones.